Capítulo 6. Cuando Samuel regresó a casa y encontró una canoa extraña en la playa, no le agradó lo más mínimo. Amity salió a saludarlo y se sintió culpable. Se dio cuenta de que no se alegraba tanto de verlo como debería. ¿De quién es la canoa?, preguntó él, antes de darle a Amity un beso breve. De Jake Treviscoe. Creo que lo conoces. Alguna vez nos vimos. ¿Qué quiere? Andaba por aquí y se le ocurrió pasar a ver cómo me iba. ¿Lo conoces? Estaba en Daya cuando llegué. ¿Y a dónde está ahora?, inquirió Samuel mirando alrededor. Fue por carne para los perros. Ha sido muy servicial. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No estoy segura. Unas 3 semanas. Samuel no hizo ningún comentario. Solo se dirigió a la cabaña. Se detuvo al ver el lugar para ahumar. Muy generoso, dijo cuando Amity le explicó al respecto. Entonces descubrió la tienda entre los árboles. ¿Qué es eso? La tienda del señor Treviscoe. Dijo que así evitaríamos las murmuraciones de los vecinos. Bastante considerado, reconoció Samuel, esbozando una sonrisa. ¿Y qué ha hecho todo el día durante 3 semanas? Cazar y pescar y construir el lugar para ahumar. Ya ahumé más salmón del que teníamos el invierno pasado. ¿Qué razón dio para quedarse?, preguntó Samuel. Mi estado le pareció conveniente que hubiera alguien aquí mientras tú llegabas, por si acaso. Parece lógico, admitió Samuel en tono razonable. No obstante, Amity sintió que no le agradaba tener un visitante. Caía la tarde cuando Treviscoe regresó con media docena de gallinas silvestres. Saludó a Samuel lacónico. Me alegro que regresara. Me iré por la mañana. Gracias por su ayuda, respondió Samuel. Por nada. Cenó con ellos esa noche, y aunque Amity se levantó tan temprano como siempre, cuando salió por la mañana a recoger agua, encontró que la canoa de Treviscoe ya no estaba. Sintió una punzada de decepción. No se había despedido de ella. Eso no tenía por qué dolerle, pero le dolía. Samuel durmió hasta que el aroma del tocino lo despertó. Rara vez dormía más que su esposa, y ella supuso que habría viajado desde el amanecer hasta el anochecer durante varias semanas a fin de regresar a casa bastante tiempo antes del parto. Samuel desayunó sin decir palabra. Cuando ella le servía café por segunda vez, preguntó: ¿Se fue Treviscoe? Cuando salí por agua no había señales de él. Samuel revisó el almacén y el escondite de pieles en el bosque. En 1 o 2 días empezaré a construir tu horno para el pan, le dijo cuando regresó. El horno y una cuna. Esas son mis prioridades. Hizo una pausa. Treviscoe construyó un buen lugar para ahumar. ¿No lo viste husmear por allí? ¿Husmear? No, no me pareció que así fuera. ¿Por qué habría de hacerlo?, preguntó Amity frunciendo el entrecejo. Samuel se encogió de hombros y no dijo nada. Esa noche, sentado junto al hogar, Samuel contemplaba las llamas absorto. Amity se mecía en su silla, al parecer ocupada en la costura, pero lo miraba de soslayo de vez en cuando. Amo esta tierra, declaró Samuel de pronto. Así debe ser, ya que es donde vives, dijo Amity sonriendo. No, no me entiendes. Recorrí todo Canadá y significaba solo un lugar donde ganarme la vida. Pero cuando llegué aquí, al territorio del Yukón, me di cuenta entonces de que había encontrado mi lugar en el mundo. De modo que busqué el sitio perfecto, pedí el título de propiedad como trampero y aquí estoy. Y aquí pienso quedarme. Hablaba con una vehemencia que Amity nunca había visto en él. Esperaba que sintieras lo mismo, pero creo que no. Yo tampoco lo creo, admitió ella. Tal vez sea porque todo es muy extraño para mí. Con el tiempo quizá también yo llegue a amar el lugar. Quiero que nuestro hijo ame esta tierra. Quiero que comparta mis sentimientos. Amity se abstuvo de señalar que podría ser una hija. Un paso en falso y esta belleza se perderá, prosiguió él. Amity consideró la inmensidad del territorio circundante. Me parece que exageras. Por el contrario, Samuel suspiró y se puso de pie. Creo que debes saberlo. Si algo me pasa, no querrás quedarte encadenada aquí. Aleja tu silla de la chimenea. Amity obedeció y lo observó deslizar su cuchillo de desollar por una fina ranura en el mortero del hogar. Samuel aflojó la piedra y la quitó. Introdujo la mano en un pequeño hueco y sacó un talego de cuero, con las cintas apretadas alrededor de la boca. Las desató y vació el contenido sobre la mesa. Varias pepitas de oro resplandecieron tenuemente bajo la luz combinada de la chimenea y la lámpara. Amity tomó una y la acercó a la luz, dándole vueltas entre los dedos. ¿Es lo que creo que es?, preguntó. Por supuesto, es oro.
Pero aquí debe de haber una pequeña fortuna. ¿Cuánto tiempo tardaste en reunir todo esto? 3 o 4 años. Parece mucho tiempo, pero lo encontré por accidente. Por supuesto, yo sabía que la gente siempre andaba buscando oro en el territorio y que a veces lo encuentra. Después de descubrir la primera pepita, me acostumbré a andar con los ojos bien abiertos. Encontré varias de ellas en un sitio en particular. Usé una batea para lavar oro y recogí casi 1 onza en muy poco tiempo. Entonces me asusté. La escondí y medité largo tiempo sobre todas las implicaciones. Al fin, llevé el oro a Alaska, donde supuse que me creerían cuando dijera que era el resultado de varios meses de trabajo. ¿Por qué no lo vendiste en Canadá?, preguntó Amity. Mi título de trampero está registrado en el fuerte Selkirk. Notarían que el origen era mi propia tierra. ¿Cuánto tiempo crees que pasaría antes de que se corriera la voz? Pero seguramente hay bastante oro para compartirlo con unos cuantos más, ¿o no? Por supuesto, solo que no serían unos cuantos. El oro sería como un imán para todos los oportunistas y vagabundos del continente. En menos de 2 años, 3 a lo sumo, saquearían este lugar hasta dejar la tierra yerma, o peor aún. Este claro se convertiría en un montón de casuchas entre un mar de lodo. Ya te lo dije, amo esta tierra. No me gusta la idea de lo que podría ocurrir si llegaran a venir los buscadores de oro. Aunque Samuel no tuviera toda la razón, el cuadro que pintaba era desagradable. Amity devolvió las pepitas al talego. ¿Eso significa que ya no buscas oro?, preguntó. No lavo la arena en los ríos, pero si encuentro una pepita la recojo. Le dirigió una sonrisa pesarosa. No puedo negar un vestigio de avaricia. ¿Esto es lo que temía que encontrara Jake Treviscoe?, preguntó Amity sopesando el talego. Me preocupaba más que encontrara sus propios depósitos. ¿Descubrió algo? No dijo nada, pero supongo que no me lo habría contado. Samuel lograba imprimir en ese simple sonido una carga de duda y ansiedad. Volvió a guardar la bolsa en su refugio. Después colocó la piedra en su sitio y llenó la fisura del mortero con tierra seca del suelo. Era un escondite ingenioso. Amity trató de no pensar en la revelación de Samuel, y lo conseguía la mayor parte del tiempo. Tenía mucho en que ocuparse, preparándose tanto para el invierno que se acercaba como para el bebé que pronto nacería, y solo cuando usaba su nuevo horno para pan, se le ocurría que caminaba sobre una fortuna. David, el bebé, nació a principios de septiembre. Amity, que acompañó a su madre durante muchos partos difíciles, se sintió a la vez asombrada y agradecida de que el suyo terminara tan rápidamente. Samuel permaneció a su lado todo el tiempo. Solo recuerda que no eres la primera, repetía. Él mismo bañó al bebé, lo abrigó con el chal que Amity había tejido y se lo puso en los brazos. Después limpió la cama y cambió las sábanas. Abrió una lata de leche, la calentó y le mezcló un poco de azúcar. Esto te dará fuerzas, musitó. Amity bebió. Cuando Samuel la dejó sola, cayó en un estado de sopor. Qué hombre tan extraño, pensaba. ¿Alguna vez llegaré a conocerlo realmente? Se quedó dormida antes de responderse. David creció y se convirtió en el centro del universo de sus padres, uniéndolos como tal vez nada podría unirlos. Salvo por la necesidad de supervivencia, todo se subordinaba a los intereses del pequeño. Amity lo cargaba en la espalda, al estilo indio, y el pequeño dormía tanto como cualquier padre desearía. El amor de Samuel hacia su hijo era mayor de lo que Amity había esperado, y trataba de no sentirse desatendida ante tal arrobamiento. Se decía a sí misma que Samuel jamás había manifestado quererla, como ella nunca afirmó amarlo. Sin embargo, no le habría caído mal que disimulara un poco. Durante los largos y oscuros meses del invierno, las ausencias de Samuel para visitar sus trampas la dejaban enteramente a cargo del cuidado de su hijo. Se sentía más feliz que nunca en su vida. Casi había olvidado el oro, y si acaso lo recordaba, era como algo que tenían guardado para David. Ella y Samuel tendrían que enseñarle las primeras letras, pero si resultaba ser un niño inteligente, el oro permitiría enviarlo a la escuela. Sin embargo, no hay felicidad permanente, ni siquiera con los niños que duermen muy bien, como descubrió Amity cuando empezaron a salirle los dientes a David. Después, un perro se rompió una pata, y Samuel tuvo que matarlo. Luego un glotón se metió en el nuevo almacén de pieles y estropeó media docena de ellas, lo que significó acortar la lista de provisiones de Daya. Amity pensó en el oro. Tal vez una pepita bastaría para nivelar otra vez la balanza. Samuel no compartía su punto de vista. No seas tonta, mujer, la reprendió.
En Daya hay muchos que serían capaces de adivinar de dónde vino. Durante la ausencia de Samuel aquella primavera, Amity se dio tiempo para remar por el helado río, buscando oro. Samuel había descrito que las pepitas podían verse en el agua, y encontró el lugar donde desembocaba un arroyuelo que depositaba algunas veces un fragmento de reluciente metal. Todos los días encontraba algo, y conforme el talego se fue llenando, se hastió de sus hallazgos. Llegó el día en que ya no cupo más en la bolsa, así que dejó de buscar hasta que regresara Samuel. Era preferible que él se encargara de idear un escondite. Se mostró bastante molesto cuando supo lo que ella había hecho, y escuchó sus razonamientos con impaciencia. ¿Pagar su educación? ¿Estás loca? Nosotros podemos enseñarle todo lo que necesita. No, Samuel, podemos enseñarle a leer y escribir, supongo. Pero ¿qué más puede aprender de nosotros? Ni siquiera tenemos libros de lecturas elementales para él. Le conseguiré algunos interesantes durante la próxima primavera, ofreció. También otros libros, si acaso tengo espacio. Pero ¿por qué no entiende? ¿No necesita educación? Es más importante que sepa elegir un rastro y cazar, desollar y curar, encender un fuego y construir una cabaña, entrenar un tiro de perro y trabajar un espacio de trampas. Es lo que podemos enseñarle. Eso es lo único que necesita. David también es mi hijo, Samuel. Mi madre me inculcó que la educación era el medio para superarse. Y tenía razón. Y mira dónde te llevó. A ser la novia por correo de un hombre al que no amas. ¿A eso le llamas superarte? Por supuesto que no. Es exactamente lo que quiero decir. Con el dinero que podría tener para respaldarlo, David puede llegar más allá de eso. Samuel la estudió en silencio durante algunos momentos. Gracias, manifestó cortante. Eso me muestra con claridad lo que piensas de tu hogar y de tu marido. Samuel, no quise decir eso. Has sido un buen esposo para mí, soy muy feliz. Solo pienso que lo que está bien para nosotros tal vez no le agrade a David. Una educación le dará las armas para tomar su decisión y el oro puede pagarla. No mientras yo viva. El oro se queda escondido. Hablaba en un tono tan terminante que Amity reconoció la conveniencia de no discutir. Se convenció a sí misma de que David todavía era muy pequeño. Ya había plantado la semilla. Habría tiempo para que germinara. Pero en los meses y años siguientes, cada vez que ella mencionaba la educación de David, Samuel parecía no oírla o bien le decía olvídalo. Cada día, cuando Amity trataba de discutir el asunto, él salía de la cabaña y no regresaba hasta 4 días después. Poco a poco, lo que fuera un pequeño agravio se convirtió en un profundo resentimiento que la corroía. David iba creciendo. Yo tenía 3 años y ella se dio cuenta de que era una criatura brillante. Lo importante en ese momento era velar por su futuro. Samuel, fiel a su promesa, había comprado varios libros de lectura. A David le gustaba mirar las ilustraciones y oír las historias. Ese invierno, Amy empezó a enseñarle a David sus primeras letras. Samuel se sentía orgulloso de la nueva habilidad de su hijo, pero a la vez advertía, es muy pequeño, no le exijas demasiado. También es mi hijo, ¿recuerdas? Soy la que está con él todo el tiempo, puedo juzgar mejor si está listo. Soy responsable de David hasta que sea mayor de edad. Sugiere, pero las decisiones las tomo yo. Es mi hijo, esta es mi casa y tú eres mi esposa, y las cosas se harán como yo diga. Samuel jamás había expresado de modo tan tajante su concepto del matrimonio. Amity no respondió. Se puso los pantalones de invierno, los muclucs y la parca. Tomó un cuchillo y bajó uno de los rifles que estaban en el armero sobre la chimenea. ¿A dónde vas? Preguntó Samuel. Afuera, repuso Amity, al tiempo que embalaba en una mochila utensilios y provisiones. Reparó en la mirada divertida de Samuel y se irritó más. Se detuvo con la mano en la aldaba. De modo que tú eres responsable de David y yo solo puedo sugerir, expresó. ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido sugerir nada a un hombre inflexible. Ya que eres responsable de David, encárgate de él. Abrió la puerta y la cerró de golpe, con tal fuerza que una pequeña avalancha cayó del techo. Al terminar de enganchar su propio tiro de 6 perros de raza malamut, notó que Samuel había salido y la observaba, ya no divertido sino perplejo. ¿A dónde crees que vas? Preguntó. A donde sea. Es todo lo que necesitas saber. Será como quieras, mujer, pero eres muy tonta si no tienes un destino en mente. Vagarás sin rumbo por ahí hasta que te pierdas. Te doy 3 días para que vengas a llamar a la puerta. Y ruégale al cielo que el clima no cambie. Regresó a la cabaña, dejando a Amity con una sensación de rabia impotente. Aunque subió el trineo y azuzó los perros en un desplante de bravuconería, reconoció que Samuel tenía razón. Necesitaba un destino definido. Conocía bien la zona hasta unos 40 kilómetros a la redonda y decidió que se dirigiría hacia el noreste,
siguiendo más o menos la corriente del Throndiuk hasta su desembocadura en el Yukón. Entonces, a partir de allí seguiría el río más grande con rumbo noroeste hacia Alaska, donde había más poblaciones que en Canadá. El clima no varió durante el resto de aquel día. Acampó en un sitio que conocía desde sus primeras expediciones con el tiro de perros. Poco después había encendido una alegre fogata. Al día siguiente cazaría. Después de comer permaneció largo rato junto al fuego, llenándose con todo el silencio que la rodeaba como una presencia tangible. Sintió que la inundaba la magia del norte. Quizá necesitaba estar sola para percibirla. Por primera vez alcanzó a comprender algo de lo que sentía Samuel por aquella tierra. Amity se arrastró al interior de su refugio y en el momento en que estuvo rebujada entre sus mantas de piel, empezó a reflexionar sobre el drástico paso que acababa de dar. Abandonar una cabaña acogedora en pleno invierno, sin más motivo que un arranque de despecho, le pareció algo cercano a la locura. Lo razonable sería regresar a casa por la mañana. Conocía bastante a Samuel para suponer que él no haría ningún comentario. ¿Y si regresaba? Entonces Samuel habría ganado el derecho de dictar cómo serían sus vidas a partir de ese momento. No sería una mala vida, pero sí bastante dura. Innecesariamente, pensó con amargura, al recordar todo el oro que esperaba en el río a que lo recogieran. Amity suspiró bajo las pieles. Había sido pobre toda su vida. Ahora, por pura buena suerte, la buena suerte de Samuel, tenía a su alcance la posibilidad de cambiar su destino, y él no la dejaba. A eso se enfrentaría si regresaba. ¿Y si seguía adelante? La incertidumbre. Ni siquiera tomó la precaución de guardarse un puñado de pepitas en la bolsa para comprar su pasaje de regreso a Inglaterra o a cualquier otro lado. De todos modos era libre. Tal vez solo sería temporal, pero por el momento no pesaban responsabilidades sobre ella. Era una sensación desconocida y le agradó. Entraría en Alaska hasta que encontrara algún poblado. A partir de allí, las circunstancias le dirían qué hacer. El clima no cambió tampoco durante el día siguiente, y los perros llevaban un buen paso, a pesar de que iban abriendo una vereda nueva. Las aptitudes de Amity para la caza le permitieron obtener comida suficiente para los perros y para ella. Al tercer día llegó al Yukón. Se sintió tentada a guiar el trineo por el camino más rápido que le ofrecía la superficie relativamente lisa del río, pero se acordó de la recomendación de Samuel durante su primer invierno, en el sentido de que los ríos congelados eran impredecibles a menos que uno los conociera. Aunque parecía bastante sólido, era un riesgo demasiado grande y siguió adelante por la orilla. El clima se mantenía sin cambios, pero Amity empezó a preocuparse. Además de no encontrar rastro alguno de poblaciones humanas, lo novedoso de tener libertad se había desvanecido, y además extrañaba a David. Cuando salió furiosa de la cabaña, no contaba con eso. Si estuviera segura de poder regresar antes de que cambiara el tiempo, se tragaría su orgullo y regresaría, pero le pareció más sensato seguir adelante. Pronto encontraría algo. Durante la tarde del siguiente día llegó el cambio de clima que había previsto. Empezó con algunos copos de nieve, pero Amity llevaba suficiente tiempo en el norte para saber que lo único bueno de aquella nevada incipiente era que servía de advertencia. Si tenía suerte, podría enterrarse hasta que pasara la tormenta de nieve. Conocía las reglas de la supervivencia en esas condiciones. El refugio primero, después la fogata. Ató a los perros sobre el sendero que había seguido. La nieve los cubriría y los mantendría calientes. Después construyó un refugio usando el trineo, la lona alquitranada de este y ramas de abeto y pino. Cuando se desencadenó la tormenta de nieve con toda su fuerza, Amity solo tuvo tiempo de arrastrarse debajo de la lona y cubrirse con sus pieles. También rezó. Recordó la sugerencia que le hizo Samuel de que en circunstancias como esa era esencial no quedarse dormido, que la tentación de dormir era abrumadora y siempre mortal. La nieve se apiló contra su refugio, aislándola del frío en forma engañosa. 2 veces dormitó y despertó sobresaltada. Se incorporó. No era fácil, porque tenía poco espacio encima de ella. La nieve había cubierto la entrada y su peso comprimía el techo de lona, reduciendo aún más el espacio disponible. Amity cantó, primero las canciones de la escuela y después todos los himnos que sabía, y después inventó cuentos para David. Amity no tenía idea de cuánto tiempo llevaba bajo la nieve. Solo sabía que la tentación de dormir se volvía cada vez más irresistible. En cierto momento, cuando el viento dejó de golpear contra su pared de abeto, hizo un agujero y descubrió que la ventisca persistía con la misma intensidad. Le deprimió tanto que postergó el volver a intentarlo.
Por fin, consciente de que debía volver a mirar, empujó el montón de nieve que obstruía la abertura. Una ráfaga de aire helado lo alcanzó. Agrandó el agujero hasta que pudo ver a través de él. Los ojos fatigados encontraron un mundo silencioso y muerto. Ya no llevaba, y el disco blanco de una luna llena resplandecía desde el cielo límpido y despejado. La tormenta había pasado. Ya podía dormir. Despertó al sentir que la sacudían. Alguien estaba inclinado sobre ella y la sacudía con fuerza. Abrió los ojos soñolientos y miró el cielo azul. Unas manos le retiraron la capucha de la cara. Así que es usted, dijo una voz familiar, y Amity se encontró con los ojos grises de Jake Treviscoe. Despacio, prosiguió él, le daremos algo caliente. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No sé, respondió Amity. Trató de incorporarse, pero los músculos no le respondían. Acampé al empezar la tormenta. Por favor, no trate de moverse hasta que le traiga algo caliente, le advirtió él. Pronto tenía una lata de nieve derritiéndose sobre el fuego. Cuando el café estuvo listo, enderezó a Amity y le dio un poco a cucharadas. ¿Y los perros?, murmuró ella. Están bien, hambrientos, muy lógico después de 5 días. Amity sintió que recuperaba las fuerzas a medida que el calor se filtraba por su cuerpo. Después de beber lo que él consideró razonable, Amity se recostó y observó cómo Treviscoe asaba una liebre grande. Al terminar, él le quitó los mitones y los mukluks y le revisó los dedos de manos y pies. Dejó escapar un silbido. De milagro se ha salvado de congelarse. Vamos a hacer que la sangre se le circule antes de que se le acabe la buena suerte. A ratos, mientras le daba masaje a las manos y los pies y le ayudaba a comer pequeños trozos de liebre, instaló el refugio para pasar la noche, una tienda pequeña del tipo que usaba Samuel. Con ayuda de Jake, ella se arrastró débilmente al interior. Jake la siguió, ató la puerta de tela tras él y acomodó las pieles de ambos sobre los dos. Después la atrajo contra sí. Amity se acurrucó en el hueco de su hombro. Era una cercanía con la que había soñado algunas veces. Era consciente de que él se la ofrecía solo para mantener el calor y sintió una leve punzada de decepción. No importa, es más de lo que puedes esperar, confórmate, pensó. ¿Qué van a decir los vecinos?, musitó ella. Jake rió. No lo mencionaré si usted tampoco lo hace. Trato hecho, respondió Amity y se apretó más contra él. Hubo un silencio largo y relajado que Jake rompió al fin. ¿Qué rayos hace usted aquí?, preguntó. Samuel y yo tuvimos un altercado. Debió ser bastante grave para que usted se saliera en pleno invierno. En su momento sí me lo pareció, admitió ella, a su pesar. No le preguntaré la causa, aunque me muero de curiosidad. ¿Pero en qué pensaba su marido? ¿No trató de detenerla? Estaba tan enojado como yo, aunque aseguró que yo regresaría en 3 días. Entonces debe de estar bastante preocupado. ¿Cuántos días llevaba de viaje cuando empezó la tormenta? No estoy muy segura, tal vez 4 o 5. De modo que ya hace 10 días que lo dejó. Si esa tormenta llegó hasta su cabaña, él la habrá dado por muerta. Tendremos que decidir qué hacer. Tardaremos más de una semana en llegar a la siguiente colonia esquimal y tal vez menos en regresar a su casa. ¿Cuál prefiere? ¿Hay otra opción?, sugirió Amity con cautela. ¿Podría irme con usted? Jake guardó silencio. Oyó la nostalgia en su tono, reveladora de una añoranza mucho mayor de la que cualquier mujer casada tenía derecho de expresar, y advirtió que encontraba eco dentro de él. Al fin habló con voz áspera. ¿Entonces usted me odia? ¿Odiarlo? ¿Qué le hace pensar eso? Porque si usted viniera conmigo, Samuel no tardaría en enterarse. Cargaría su rifle y vendría a buscarnos. Mire, que una mujer deje a su marido porque ya no soporta la vida aquí es una cosa. Eso no lo convierte en un hazmerreír. Pero que se vaya con un buscador de minas vagabundo es muy distinto. ¿Le tiene miedo? Por supuesto que le tengo miedo. Samuel York es un tirador excelente. Señora York, si usted y yo estuviéramos locamente enamorados, tal vez valdría la pena pagar el precio, pero no es así. Al hablar, bajó los ojos hacia ella, consciente de que había hecho añicos, a propósito, un sueño fugaz. Ansió estrecharla en sus brazos y besarla hasta quitar el dolor que le vio en los ojos, pero hacerlo significaría renunciar a su fachada de indiferencia. Samuel dijo que era una tonta. Supongo que tenía razón. No sé si me aceptará de vuelta, pero volveré, dijo ella cabizbaja. Creo que no hay de qué preocuparse. Si lo dejó en pleno invierno a cargo de un niño y de sus trampas, yo diría que le dará mucho gusto verla de vuelta, aunque lo disimule bien. Al amanecer,
Jake decidió que sería mejor esperar a la mañana siguiente para emprender el viaje de regreso hacia la cabaña de los York, para que tanto Amity como los perros pudieran recuperarse. Ese día, Amity se enteró de que la había descubierto gracias a que ella ató a sus perros sobre el sendero que venía siguiendo. El ruido de un tiro que viajaba hacia ellos los despertó. Jake supuso que el conductor no podía estar lejos, pero solo por azar descubrió el pequeño orificio por el que seguía entrando aire en el refugio minúsculo de Amity. Jake abría la marcha de vuelta al Thorndyke, con Amity a poca distancia detrás. Al atardecer del cuarto día llegaron a la cabaña. Samuel, con un rifle entre los brazos, vio acercarse los dos tiros. En cuanto reconoció a sus propios perros, bajó el arma. —¿Tardaste? —saludó a su esposa. —Hizo mal tiempo —respondió ella con el mismo laconismo. Samuel asintió con la cabeza. Solo entonces se volvió hacia su acompañante. —Se lo agradezco —expresó—. ¿Cenará con nosotros? —Con gusto —repuso Jake—. —¿Y David, cómo está? —preguntó Amity ansiosa. —Me parece tarde para que empieces a preocuparte —masculló Samuel—. Está bien, ha preguntado por ti. Amity bajó del trineo y corrió hacia la cabaña, dejando que los hombres se ocuparan de los perros. Se las arregló bien, confió Jake a su anfitrión. —¿Pero necesitó de su ayuda para regresar? —comentó Samuel con perspicacia. Ninguno de ellos volvió a referirse al tema. Amity estaba demasiado absorta con su hijo para reparar en ello. Jace Trevithick durmió en el suelo delante del fuego. Amity oía su respiración y recordó la noche que pasara en sus brazos. Así debían dormir los esposos, pensaba, aunque en su caso hubo un motivo meramente práctico, y la sensación de ser protegida y amada era solo ilusoria. De todos modos, echaba de menos esa sensación y añoró volver a experimentarla. En aquella ocasión, el huésped desayunó con ellos, pero declinó la invitación de Amity para quedarse. —Regresaré al otro lado de la frontera —aclaró—. Me siento con más tranquilidad en Alaska. Además, tengo que atender mi propia zona de trampas. Cuando se fue, Amity esperaba que Samuel le pidiera explicaciones, pero él no se refirió para nada a su aventura, salvo de manera indirecta, cuando anunció que como ella estaba de vuelta, iría a inspeccionar sus trampas. —Tardaré cerca de una semana en regresar —agregó—. No estoy bien seguro. Amity asintió perpleja. En realidad, era como si nada hubiera ocurrido. ¿No le interesaba saber qué había pasado mientras ella estuvo lejos? Al parecer no. Solo le importaba contar con alguien que se ocupara de David y lo dejara poder inspeccionar sus trampas. Se fue alrededor del mediodía y Amity pronto volvió a su rutina. Las tareas repetitivas le brindaban consuelo. Ya por la noche, acostada a solas, se permitía soñar despierta. Lamentablemente, en sus ensoñaciones no había sitio para su marido. 3 días después de que Samuel hubiera regresado, cuando David estaba dormido y Amity cosía junto al fuego, él preguntó: —¿Volviste por tu propia voluntad? —Sí —contestó ella, sorprendida por la pregunta—. Me imagino que te metiste en problemas y fue necesario que Trevithick te ayudara. No me sorprendería que él te hubiera insistido en que volvieras. Pues te equivocas. Me dio a escoger entre seguir hasta una colonia, esquimal en Alaska o regresar. Elegí regresar porque no tenía la más remota idea de qué quería hacer después de llegar a Alaska. Además, extrañaba a David. —No puedo negar que eres honesta —comentó Samuel—, solo que me cuesta trabajo creerlo. Es solo una parte —confió Amity—. No te lo he dicho todo. Descubrí algo. Descubrí dentro de mí un poco del amor que sientes por la tierra. Empecé a captar lo que significa para ti. Entonces tal vez sí valió la pena. Te arriesgaste al venir aquí. Espero que nunca te arrepientas. No, Samuel, no me arrepiento. No me refiero ahora, sino más adelante. ¿Por qué habría de lamentarlo después si ahora mismo no me arrepiento? No lo sé, tal vez no pase nunca. Eso me gustaría creer. Aquel diálogo cambió sutilmente la atmósfera entre los dos, y cuando se fueron a la cama, si bien no los impulsaba una pasión desbordante, su encuentro ocurrió de mutuo acuerdo. Esa noche, Amity se durmió más satisfecha de lo que se había sentido en mucho tiempo. Capítulo 7. Conforme transcurrían los meses y los años, Amity se sentía cada vez más conforme con la vida que había elegido. No amaba la tierra con tanta vehemencia como Samuel, pero entendía la fascinación que ejercía sobre él. Entonces, poco antes de cumplir 5 años, David descubrió el secreto del Thorndyke. Había estado paseando cerca de la cabaña, arroyo arriba. Un pez saltó sobre el agua y cuando cayó,
La superficie rizada atrapó y refractó la luz del sol. Davy vio brillar algo en el lecho del arroyo. Instantes después ya estaba descalzo dentro del agua fría. Tras pocos minutos de búsqueda, lo encontró. Era un guijarro del tamaño de un gran guisante. Fuera del agua tenía menos resplandor, pero aún seguía siendo atractivo, de modo que lo llevó a la cabaña. Mira lo que encontré, mamá, le anunció a Amity, que trabajaba con el azadón en su pequeña huerta. Es una piedra muy rara. Estaba en el río, cerca de donde suben los peces. El azadón de Amity se detuvo mientras ella pensaba con rapidez. Solamente conocía un tipo de piedra tan rara para que atrajera la atención de un niño que había crecido jugando con piedras muy variadas. Si había encontrado oro, sería mejor no darle mucha importancia. Reanudó su trabajo con el azadón. Un momento, déjame terminar esta hilera, dijo. Luego se volvió hacia el niño. A ver, ¿qué encontraste? El niño puso su descubrimiento en la palma abierta de Amity. ¿Qué es, mami? Preguntó. Amity tomó la piedra. Por algo había atraído la atención del niño. Era una de las pepitas más grandes que ella hubiera visto. No sé, mintió. Ciertamente es rara. Tal vez tu padre sepa lo que es. ¿Por qué no la guardas en la casa para que no la pierdas? Y continuó con su labor. Cuando Samuel regresó de cortar leña, Amity se encargó de advertirle sobre el descubrimiento de David. Tan pronto como el niño lo vio, salió de la cabaña a la carrera, gritando: «¡Mira lo que encontré!». Samuel estudió la pepita, dándole vueltas entre los dedos. «No está mal», dijo asintiendo con la cabeza. «¿Qué es?». Mamá dijo que no sabía. Quizá ella nunca había visto una. Se llama pirita. Y también se le llama oro de los tontos, pues algunas personas que las encuentran son lo bastante tontas para creer que es oro. «¿Cómo sabes que no es?», preguntó el niño, fascinado. «Porque yo sí he visto oro de verdad. La mayoría de las personas no lo conoce». Entregó la pepita al niño y se volvió hacia Amity. Le preguntó sobre la cena, fingiendo que ya no tenía interés en el hallazgo de David. El pequeño jugó con su piedra un día o dos. Cuando la dejó olvidada, Amity la guardó en un talego que deslizó bajo una de las tarimas en el almacén donde ocultaban las pieles. A la larga, el pequeño reparó en su ausencia. «¿Dónde está la piedra dorada?», preguntó de pronto. «Tal vez la dejaste en algún lado». Luego encontró otras, más pequeñas, que Amity sabiamente dejaba a su alcance más tiempo antes de hacerlas desaparecer también. De vez en cuando descubría algunas más, pero tanto Amity como Samuel confiaban en que cuando el invierno hiciera imposible buscarlas, el niño las olvidaría. «Si tiene alguna cuando llegue a venir alguien, la ocultaré de inmediato», prometió Amity a su marido. Eso no sucedía con frecuencia. El viejo Kisloff los visitó una vez y 2 o 3 veces al año aparecían algunos indios. Ocasionalmente, un viajero sin rumbo fijo pasaba allí la noche antes de seguir su camino en busca de pieles, oro o emoción. La gente en general parecía opinar que esos 3 objetivos se alcanzaban con más facilidad en Alaska. Samuel le explicaba que era porque en Alaska no había policía. Se suponía que los militares del fuerte Selkirk patrullaban esta región del territorio, pero ninguno los había visitado desde la llegada de Amity. Al empezar la primavera, se dieron cuenta de que el interés de su hijo David no se había disipado con las nevadas. En cuanto el Thronduke recuperó su torrente de verano, la búsqueda del oro de los tontos lo ocupaba con mayor frecuencia de lo que sus padres hubieran deseado. Se esforzaron por asignarle otras actividades, las lecciones con Amity y las excursiones con su padre a pescar y a examinar las trampas. Samuel también estaba enseñándole a usar armas. Tales argucias no surtieron todo el efecto deseado, y el talego bajo las pieles fue llenándose gradualmente. Amity puso la plancha a enfriar sobre la chimenea y miró por la ventana hacia el cielo. David ya debería haber regresado a la casa para hacer las tareas de la tarde. Fue a la puerta y alcanzó a vislumbrar el cabello castaño claro del niño a la orilla del río, pero vio algo más. Escondidos a la sombra de los árboles, en la otra orilla del Thronduke, 3 hombres observaban a David. Amity entró deprisa en la cabaña, fuera de su vista. Estaba segura de que habían visto a David descubrir algo. De lo contrario, ¿por qué lo observaban escondidos entre los árboles? ¿Qué debía hacer? Si tan solo hubiera una puerta trasera, podría escabullirse y buscar a Samuel. Solo le quedaba la esperanza de que regresara temprano. Si salía con un rifle y le ordenaba a David que entrara, los hombres se darían cuenta de que ella sabía del oro. Por el contrario, decidió que se comportaría con toda naturalidad. Fingiría enojo con David por no regresar a tiempo para sus lecciones y lo traería dentro.
Si actuaba suficientemente bien, lograría tener a David dentro de la cabaña, la puerta trancada y un rifle listo antes de que ellos llegaran. Valía la pena intentarlo. Se puso una chaqueta tejida y ocultó un afilado cuchillo de cocina en el bolsillo. Amity se asomó a la puerta y llamó. David, David, ¿dónde andas? La cabecita castaña se irguió, sorprendida por la desacostumbrada insistencia de la llamada. Allí estás. ¿Qué crees que estás haciendo? Amity ya iba por medio camino hacia el río. Ya te advertimos que no te alejara y es hora de tu lección de aritmética. Lo tomó del brazo y lo alejó del arroyo. En esa época del año el arroyo era muy poco profundo para que un hombre lo cruzara a pie. Cuando le pareció oír a sus espaldas un cambio en el sonido del río, apuró el paso, a lo que el pobre David protestó ruidosamente. Se retorcía y se agitaba en un intento por zafarse de su madre. Todavía no llegaban a la cabaña cuando los extraños los alcanzaron. No es modo de tratar al niño, sentenció el primer hombre, un tipo barbudo, alto, de rostro delgado y cetrino, con cabello gris y lacio que asomaba debajo de un sombrero de ala ancha. Sujetó a Amity por la muñeca con tal fuerza que la obligó a soltar al pequeño David. A ver, amiguito, intervino el más bajo de los tres, un hombrecillo con aire de comadreja y barba rala. Amity observó que tenía los ojos muy saltones y de un azul tan claro que parecían incoloros. ¿Con qué jugabas? Preguntó meloso. Su interés halagó a David, que tendió la mano. El hombre tomó la diminuta pepita de oro. Vaya, vaya, musitó. Dime, chiquillo, ¿es todo lo que encontraste hoy? David metió la mano en el bolsillo y sacó otras dos. El tercero, un hombre tan corpulento como un oso y de andar lerdo, silbó. ¿Sabes lo que es, pequeño? Claro, papá me dijo que es pirita, el oro de los tontos. Dame acá. El tono del primer hombre dejaba traslucir cierta autoridad que los demás obedecían. Examinó la pepita con cuidado, pero sin soltar la muñeca de Amity. Si dice eso, entonces el tonto es tu papá. Es oro de verdad. Oye, pequeño, si tienes más de estas, podrías ser tan rico como un rey. Sí, hay más, exclamó David. ¿Dónde? Saltó la pregunta. En el arroyo, respondió el niño. ¿Qué haces con ellas? Preguntó el hombre de la cara de comadreja. A veces las devuelvo, a veces las llevo a casa, pero casi siempre las pierdo. Perderlas mis narices, profirió el primer hombre. Miró fijamente a Amity. ¿Qué hicieron con ellas? Nada. Tal y como dice David, creíamos que eran piritas. Supongo que dejó las piedras en la hierba y ya no las encontró. El hombre le torció el brazo hasta hacerla gritar. No quiera verme la cara de tonto. Usted sabía lo que era y las ocultó en algún lugar. Seguramente estará dentro, sugirió el hombretón. Traigan al niño, dijo el cabecilla sintiendo. A empellones hizo caminar a Amity todavía con el brazo atrás de la espalda. Los otros lo siguieron. Una vez dentro, cerraron la puerta y la atrancaron. Cuando el cabecilla empujaba a Amity por cruzar el umbral, el cuchillo lo golpeó en la pierna. En cuanto entraron, hurgó en la ropa de Amity. Sacó el cuchillo y lo sostuvo en alto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Siempre lleva un cuchillo cuando va por su hijo? ¿O será que nos vio observarlo y adivinó lo que el niño encontró? Oro. Por eso llevaba el cuchillo, ¿no es cierto? La trajo hacia él y le puso el cuchillo bajo la barbilla. Señora, díganos dónde está el oro. No hay ningún oro, insistió Amity. Sí, los vi y no sabía quiénes eran. Miró hacia la puerta. ¿Por qué no se van mientras puedan? Mi esposo no tarda en llegar. Entonces lo esperaremos, ¿verdad? Se volvió hacia sus compinches. ¿Cuánto tiempo hace que no están con una mujer? Los rufianes pensaron un momento y respondieron que hacía varios meses. Yo también, prosiguió el jefe. Apoyó el cuchillo con más fuerza contra la garganta de Amity. Escuche, señora, nos dirá dónde está oculto el oro, pero mientras tanto vamos a usarlo uno tras otro, las veces que sea. Y el niño lo verá todo, ¿entendió? Amity asintió como pudo. Estaba aturdida. No tenemos oro, susurró. El tipo le quitó el cuchillo de la garganta solo el tiempo necesario para cortarle el vestido de arriba abajo. Al hacerlo, le rozó la piel del abdomen. David vio la sangre y dio un grito, a la vez que se retorcía para librarse de las manos del hombretón que lo sujetaba. «¡Hazlo callar!», ordenó el jefe, y empujó a Amity sobre la mesa de la cocina. Amity se resistía a gritar por el dolor de la violación. No deseaba angustiar a David más de lo que ya estaba. Solo rogaba que terminara pronto. «Dios mío», suplicaba, «haz que esto termine pronto». Su determinación se desmoronó cuando fue el turno del hombretón, que la hizo proferir un grito tras otro. Fueron los gritos que Samuel escuchó cuando volvía a casa por el bosque. Corrió hasta el lindero del claro, a la vez que cargaba el rifle.
La puerta estaba cerrada, algo insólito en el verano, y los perros de Amity se revolvían inquietos en su sitio. A través de los postigos, Samuel pudo oír algo que ya no eran gritos, sino gemidos. Amartilló el rifle y agazapado corrió hacia la cabaña. Un atisbo por la ventana bastó para confirmarle lo peor, pero hacían falta unos instantes para apuntar bien a uno de los sujetos sin riesgo de herir a su mujer o a su hijo. En ese breve intervalo, David alcanzó a ver a su padre y gritó «¡Papá!». El cabecilla alzó la vista, disparó su revólver en el preciso momento en que Samuel tiraba del gatillo. El tiro de Samuel, desviado por la distracción que le causó el grito de David, apenas rozó el brazo del sujeto. La otra bala dio en el blanco y Samuel cayó de bruces sobre el marco de la ventana, muerto. «¡Papá!», gritó David, frenético. En un rápido movimiento, la culata de la pistola golpeó al pequeño en un lado de la cabeza. David cayó al piso inerte. El primer hombre levantó salvajemente a Amity. «Allí tiene a su marido y a su hijo», gruñó. «Ahora, ¿dónde está el oro?». Amity sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos en medio del dolor. Su vida dependía de ello, aunque en su fuero interno una honda desesperanza le decía que el hombre no iba a dejarla viva. Y muerto David no tenía deseos de vivir. Muy bien, si iba a morir, cuando menos lo haría con la satisfacción de negarles el oro. «No tenemos oro», volvió a susurrar. De un brutal tirón de cabellos, el sujeto le echó la cabeza hacia atrás, hasta que Amity sintió que se le rompía el cuello. «Entonces le diré lo que haremos, señora. Vamos a seguir hasta cansarnos, y después la mataremos como a ellos». La soltó de pronto y la cabeza de Amity cayó de lado sin fuerza. Mucho antes de que los sujetos se cansaran, ella casi había perdido el conocimiento. Vagamente oyó que alguien decía: «No desperdicies una bala, está medio muerta. Será mejor asegurarnos». «Sí, tienes razón. Le prendemos fuego a la casa y pondremos pies en polvorosa. En 1 o 2 días podemos venir a revisar los escombros. Después buscaremos el oro y presentaremos nuestra demanda de propiedad». Aquellas frases apenas penetraron en la semi-inconsciencia de Amity, salvo la palabra fuego, y la recordó un rato después, cuando un acre olor a quemado llegó a su nariz. Los ojos le ardieron y jadeó para respirar. Trató de sentarse, pero perdió el equilibrio, cayó de la mesa y quedó tirada en el piso, donde el aire era menos denso. Yacía junto al cuerpo de su hijo y extendió una mano para acariciar por última vez aquel rostro tan amado. El niño se movió ligeramente al contacto y Amity lo miró incrédula. Pero cuando David empezó a toser y a jadear, la certeza de que estaba vivo la impulsó a actuar. Miró a su alrededor y vio una llama anaranjada que corría por el borde de la manta divisoria. ¡Fuego! A tirones y empujones movió al niño hasta la única abertura que podía ver. Las cortinas ardían y alguien estaba tendido en el hueco de la ventana. Samuel. Apenas podía recordar cómo o por qué su marido estaba allí. También parecía necesitar ayuda, pero David tenía prioridad. Arrastró al niño sobre el cuerpo del padre y lo empujó hacia afuera por la ventana. «¡El bosque!», lo apremió con voz ronca. «¡Corre al bosque!». No trató de ver si David le había obedecido, sino que se arrodilló junto a su esposo. «Samuel, despierta, despierta. Tenemos que salir de aquí». Lo sacudió. Como no reaccionaba, le alzó la cabeza y lo bofeteó suavemente. Retiró la mano al sentirla pegajosa. Se quedó mirándola confundida. Sangre. Volvió la vista otra vez a Samuel. El horror le aguzó los sentidos. Recordó los disparos. 2 armas, pensó. Miró otra vez a su marido y le invadieron las náuseas. Había bofeteado el único lado de la cara que aún quedaba intacto. Pudo haberse quedado allí, aturdida, si el instinto primitivo de supervivencia no se hubiera apoderado de ella. Salió a tientas por la ventana que ardía y cayó a tierra. Se levantó trabajosamente y corrió hacia el bosque. Una vez allí, se detuvo para vomitar. Después encontró a David, y juntos se agazaparon entre los árboles y observaron completamente anonadados cómo su casa ardía hasta los cimientos. Algunas cosas no se quemaron. El techo se derrumbó y apagó las llamas restantes antes de que alcanzaran el almacén de pieles y la despensa. La chimenea de piedra intacta apuntaba hacia el cielo como un dedo solitario. Cuando se extinguió el fuego, la mente de Amity se despejó y recordó lo que habían dicho los hombres, palabras en las que apenas entonces reflexionó. 1 o 2 días, habían dicho. No era mucho tiempo, pensó aterrada. Ella y David debían marcharse antes de que los sujetos regresaran. Pero ¿a dónde ir para escapar de su alcance? ¿Daya? Era la única población que conocía, pero quedaba terriblemente lejos. No, a Daya no, al fuerte Selkirk.
Quedaba a la mitad de la distancia. Samuel siempre había evitado el fuerte, pero se encontraba en el territorio canadiense y allí estaría la policía. Debía informarles sobre el asesinato. Amity se estremeció. No tenía deseos de describir nada de lo ocurrido. La sola idea le daba náuseas, pero esa era la única esperanza de llevar a los asesinos ante la justicia. Una vez en el fuerte Selric, ella registraría su propia demanda por el oro. En cuanto los tipos volvieran para tasar el oro que hubieran descubierto, encontrarían que ya estaba presentada la demanda y entonces se delatarían como los asesinos de Samuel. Se obligó a pensar con calma. El tiempo era crucial. El talego oculto bajo la tarima en el almacén de pieles estaba chamuscado y se rompió al sacarlo, pero encontró indemne el oro que contenía. La reserva mayor, escondida bajo la chimenea, sería más difícil de recuperar por el techo caído. Además, quedaba la horrible conciencia de que Samuel estaba sepultado bajo los escombros. También se le presentaba el problema de la ropa. Solo tenía el vestido que le habían cortado de arriba abajo. Envió a David al bosque por las pieles que Samuel había ocultado. Eran algo más que vender en el fuerte Selkirk, pero sobre todo podría confeccionarse un atuendo con ellas. Mientras el niño iba por las pieles, calculó dónde había estado la ventana. Hizo una cruz con 2 varas y la clavó en la tierra con una piedra. Después oró de pie algunos minutos. No sería difícil localizar la piedra suelta del hogar, pero le costó trabajo llegar hasta ella. Su cuerpo lastimado pedía a gritos que lo dejaran en paz, y Amity ansiaba darse por vencida. Sin embargo, su cabeza le ordenaba lo contrario, y se obligó a remover los escombros. Era lo único de lo que podía estar segura. Si el oro seguía allí, ella y David podrían irse lejos, muy lejos. Al fin, tuvo entre las manos el abultado talego. Cuando volvió a trepar entre los escombros, encontró a David sentado en silencio sobre el montón de pieles. Muy bien hecho, lo alentó con cariño. Ahora nos iremos en la canoa al fuerte Selkirk para decirles lo que le ocurrió a papá, de modo que puedan prender a los hombres y castigarlos. Quiero que pongas las pieles en la canoa, excepto estas, añadió al tiempo que tomaba 3 de la pila. 2 le servirían para una farda y la tercera para el chaleco. Después saca comida de la despensa y la pones también en la canoa. Mucha carne seca, un poco de harina, habichuelas, café. ¿Puedes hacerlo? David no respondió, pero empezó de inmediato a cumplir la orden. Amity lo miró intrigada. Pensándolo bien, el niño no había dicho una sola palabra desde que lo encontró, ni derramado una lágrima. Ya tendría tiempo para preocuparse después. Con un gancho de carnicero que tomó de la alacena, le hizo agujeros a la piel de caribú. Entonces desató del trineo las tiras de cuero sin curtir para unir los trozos de piel. Se vería obligada a dejar allí el trineo y soltar los perros. De esa manera, cuando los hombres regresaran, supondrían que algunos indios habían robado los perros. Cuando todo estuvo listo, recogió los arneses. Eran costosos y no había necesidad de dejarlos. Tomó a David de la mano. Ven, vamos a despedirnos de papá. Empezó a repetir las palabras tan conocidas de la oración fúnebre, pero la voz se le quebró por las lágrimas y no se atrevió a seguir. Si perdía el aplomo estarían acabados. Respiró hondo. Con eso bastará, le dijo al niño. Vámonos. Desató a los perros y los vio alejarse titubeantes hacia los árboles. Pronto se acostumbrarían. Los indios a menudo soltaban a sus perros para que se alimentaran por sí mismos, y estos solían sobrevivir. Empujó la canoa por la orilla embarrada. Al hacerlo, tuvo una idea repentina y miró hacia atrás. Espera aquí, ordenó y corrió a la cabaña. Arrancó la cruz de la tierra. Los indios podían robar perros y buscar entre los escombros cualquier cosa que pudiera valer la pena, pero no pondrían una cruz para un hombre que no sabían que se encontraba allí. Volvió a la canoa con la cruz entre las manos. Nos la llevaremos, aclaró, como un recuerdo de papá. Capítulo 8. Amity ató la canoa a un pequeño muelle de madera en el fuerte Selkirk y ayudó a David a bajar. Tomados de la mano, atravesaron la verja abierta de la empalizada, vestigio de los días en que todos los colonos vivían aterrados por los ataques indios. Había una pequeña iglesia y un puesto de policía. Aparte de eso, no vio nada que sugiriese que el fuerte Selkirk ofrecía algo más que Daya. La tienda solitaria no parecía mayor que la de Haley Wilson, aunque un letrero sobre la puerta anunciaba que allí se tasaba oro. Amity llegó hasta el puesto de policía. La Policía Montada del Noroeste era un cuerpo de elementos cuya reputación legendaria, aunque un poco exagerada,
de siempre llevar a los malhechores ante la justicia, tranquilizaba a la gente de bien y alentaba a los demás a establecerse en Canadá. Amity se detuvo al pie de los escalones que alzaban el puesto por encima del lodo de la calle principal. Tomó la determinación de no decir toda la verdad. Narraría la secuencia de hechos que llevaron al asesinato de Samuel, pero no su propio infierno. El asesinato era la ofensa más grave a los ojos de la ley, y esperaba ver colgados a los 3 hombres por la muerte de Samuel. Era impensable mencionar la violación, y según sabía por comentarios oídos repetidas veces en su juventud, la mayoría de las personas consideraban que era imposible. La mujer solo conseguía lo que se había buscado. Dudó que los ciudadanos del fuerte Selkirk fueran diferentes a los de Wiltshire, y no hubiera podido soportar ni la compasión de quienes la creyeran, ni el escepticismo de los demás. Apretó la mano de David y subió los escalones. El sargento Robert Bullacombe era un agudo juez del carácter humano, atributo muy desarrollado gracias a un cuarto de siglo de tratar con los personajes sumamente individualistas que elegían ganarse la vida lejos de la civilización. Amity le resultó una cara nueva, aunque el pequeño tenía algo familiar. Sonrió y preguntó: ¿en qué puedo servirles? Amity alzó los ojos hacia la pared que estaba a espaldas de él. Un cuadro de la reina le dio confianza. Vengo a denunciar un asesinato, anunció. El sargento Bullacombe tomó papel y lápiz. De acuerdo, reconoció sin aspavientos. En primer lugar, ¿quién es usted? Soy Amity York. El hombre anotó y luego la miró con curiosidad. ¿Tiene algún parentesco con Samuel York, que vive en el Thorndyke? Soy su esposa, mejor dicho, su viuda. El interés del sargento se avivó. ¿Y quién es él? Preguntó señalando al niño. Nuestro hijo David. Asintió. Tendría que verificarlo, pero estaba casi seguro de que York nunca había ido a registrar el nacimiento. Pese a todo, el parecido era innegable. ¿Su viuda dice? ¿Entonces Samuel York está muerto? Lo asesinaron, por eso estamos aquí. Amity se estremeció. Le dispararon a quemarropa en la cara. ¿Y tiene usted idea de quién lo hizo? No sé su nombre, pero fueron 3 hombres y puedo describirlos bastante bien. ¿Los vio? Yo estaba allí cuando lo mataron, y también David. El sargento eligió sus palabras con cuidado. Señora York, no quiero parecer insensible, pero ¿por qué la dejaron vivir? No me dejaron vivir, al menos eso creyeron. Golpearon a David con una pistola y perdió el conocimiento, y después me pegaron con algo e incendiaron la cabaña. Yo recobré el conocimiento y logré salir con él. Traté de sacar a Samuel. Fue cuando descubrí que estaba muerto. Merced a su larga experiencia, el sargento Bullacombe sabía intuitivamente en qué punto el relato de Amity se desviaba de la realidad, pero optó por no comentar nada. Déjeme acercarle una silla. Muy bien. Ahora, señora York, será mejor que me cuente lo sucedido desde el principio. Amity relató lo ocurrido con escrupulosa precisión, salvo el asunto de la violación. En vez de eso, inventó que le dieron una paliza para obligarla a revelar el escondite de cuya existencia estaban tan convencidos los sujetos. El sargento observó una aparatosa contusión en un costado de la cabeza del pequeño, pero nada en la de la madre. Sacó sus propias conclusiones, no muy alejadas de la verdad, pero solo dijo: ¿se da cuenta de que si los capturamos tendrá que repetir todo esto bajo juramento? Amity titubeó y después asintió. Tengo que preguntarle algo que usted tal vez preferiría no responder. ¿En verdad eran piritas o era oro auténtico? Era oro, repuso ella. Si iba a presentar una demanda de propiedad, pronto se sabría que el asunto de las piritas era una mentira y a su vez pondría en duda el resto de la historia. ¿Que había oro escondido en alguna parte? Sí. ¿Y sigue allí para que ellos lo encuentren cuando regresen? Lo traje conmigo. Espero que no lo haya dejado en la canoa, señaló él. No soy tan tonta. Aquí está, dijo, y esbozó una sonrisa. Llevaba los talegos atados a la cintura con una tira de cuero. En ese momento los sacó y se los entregó al sargento. El hombre aflojó las cintas de cada una y miró adentro antes de sacar 2 o 3 pepitas y examinarlas cuidadosamente. Señora York, ¿pero qué ha hecho? ¿A qué se refiere? Preguntó Amity perpleja. ¿Qué piensa hacer con esto?
No estoy segura, confesó ella francamente. ¿Irme lejos o empezar una nueva vida aquí? No sé si la zona de trampas de Samuel le da derecho sobre el río, pero si no es así, quiero presentar una demanda a mi nombre y otra a nombre de David. Creo que Samuel York ya lo había hecho, comentó el sargento. Caminó hasta un anaquel con archivos y libros de contabilidad y bajó uno. Lo hojeó durante algunos minutos. Sí, aquí está, como yo creía. La presentó hace 7 años. ¿7 años? Exclamó Amy asombrada. Eso fue antes de que yo... Sería preferible no entrar en detalles, pensó. Nunca me comentó nada al respecto. Bueno, prosiguió, si Samuel ya presentó la demanda, esos hombres no podrán hacerlo. Supongo que David y yo lo heredaremos. ¿Puede heredarse una demanda? Sí, es posible, respondió el policía cauteloso. ¿Quiere volver allí y trabajar después de lo ocurrido? No, repuso Emity, pienso venderla. Si demuestro con esto lo que hay allí, no creo que sea muy difícil. ¿O sí? En absoluto. Cuando la gente vea eso, van a disputársela unos a otros con la esperanza de obtener algo. Temo que en cuanto usted muestre el contenido de los chalecos fuera de estos muros, abrirá la caja de Pandora. Por eso Samuel nunca quiso usarlo. Alzó la vista hacia él. El agotado rostro de Amity de pronto se puso triste y ojeroso. ¿Y para qué nos sirvieron sus ideas nobles? Hubiera sido mejor recoger todo lo que pudiéramos, irnos de aquí y disfrutarlo. Ahora Samuel está muerto. Lo único que quiero en este asunto es que ahorquen a los hombres que lo mataron, pero al mismo tiempo también deseo una vida decente para mi hijo. El oro se le proporcionará y vender el derecho de la propiedad hará el resto. Me temo que ahí es donde se equivoca. Por desgracia, ni usted ni su hijo pueden heredarlo. ¿Por qué no? Preguntó Amity y se quedó inmóvil. Lamento decirle que ninguno de ustedes es heredero legítimo de Samuel York. ¿Es una broma cruel? Amity lo miró incrédula. El sargento negó con la cabeza. Imaginaba que lo que debía decirle resultaría una crueldad aún mayor. Señora York, ¿cuáles fueron las circunstancias de su matrimonio con Samuel York? En forma breve, desafiante, Amity se lo explicó. Entonces, por desgracia, debo decirle que Samuel ya está casado. Se casaron en la iglesia de aquí hace unos 9 años. Ella lo abandonó poco tiempo después. Hasta donde yo sé, jamás se divorciaron. El de usted casi seguramente fue un matrimonio bígamo, lo que significa que el niño es... Se le apagó la voz. No quería lastimarla más de lo necesario. No se ande con rodeos, sargento, repuso Amity con amargura. El niño es bastardo. Eso iba a decir. Hizo una pausa y luego, como si se aferrara a una última esperanza, preguntó: ¿No cree que ella pudiera estar muerta? ¿Ada York? Lo dudo. Ada es de la gente que sobrevive a todo. Supongo que Samuel tampoco lo creía. Si hubiera sabido que el niño era legítimo, habría tratado de registrar su nacimiento con nosotros. Amy asintió pensativa. Ahora entendía por qué Daya siempre atrajo más a Samuel para comerciar. Allí nadie conocía la existencia de... ¿Cómo la llamó? Eda. ¿O acaso todos lo sabían? Su memoria retrocedió hasta alguna de las frases a medio terminar que tanto le habían intrigado. Apenas se dio cuenta de que el sargento hablaba otra vez. Señora York, dijo torpemente, hay otra cuestión. ¿Quién encontró el oro? Cada uno encontró algo. Antes de que yo llegara, Samuel había reunido un poco, pero era mucho menos de lo que David y yo encontramos. ¿Sabía Samuel del oro que juntaron David y usted? Sí, claro. No estaba de acuerdo, pero sí lo sabía. Bien, entonces supongo que él aceptaba que usted lo conservara. Mire, si él no lo hubiera sabido, usted no tendría derecho al oro. Sería propiedad de la verdadera señora York. Tal como están las cosas, podemos suponer con bastante certeza que era el modo en que Samuel aseguraba el futuro de ustedes en caso de que algo le ocurriera. De todos modos, no hay muchas probabilidades de que Ada York reaparezca, y aunque lo hiciera, yo sostendré mi opinión. No se preocupe por eso. Da lo mismo. Ya me ha dado usted suficiente causa de preocupación, reconoció Amity. Ahora tengo un doble motivo para que esos asesinos comparezcan ante la justicia. No solo mataron a un buen hombre, sino que dejaron sin nombre a mi hijo. Así era desde que nació, pero ahora ya no tiene remedio. Enviaré allá de inmediato a uno de mis hombres, Jim Hayrwick. Él verificará su relato y verá si hay señales de los hombres. Quisiera que permaneciera usted aquí cuando menos hasta que él regrese. ¿Por qué no va con el ministro? Le dice que yo la envié y le pide que la reciba por el momento. Reparó en las pieles de caribú cosidas burdamente.
Cuando menos le ayudará a conseguir algo de ropa decente. No necesitamos caridad, sargento. Somos capaces de pagar lo que nos haga falta, dijo Amity irguiéndose en el asiento. Tiene razón, pero empieza a mostrar esos talegos por allí y tendrá suerte si lo menos que le ocurre es un robo. Su mejor protección por el momento es la iglesia. Tomó su sombrero de ala ancha. La acompañaré. Prefiero llegar yo sola si no le importa, pero me gustaría poder decir que usted me envió, pidió Amity vacilante. ¿De acuerdo? Calle arriba, junto a la iglesia. Amity salió con la cabeza en alto, mostrando una confianza que estaba muy lejos de sentir. ¿Cómo podía la vida ser tan brutal? ¿Qué había hecho ella, Amity York? No, Amity Jones, pensó con amargura, para merecer un castigo tan severo como aquel. Oh, Samuel, gimió su corazón, ¿cómo pudiste hacernos esto? A la hora en que se presentó como Amity Jones ante el pastor Pedmore y su esposa, ya se había corrido la voz entre el puñado de colonos blancos de que Samuel York, a quien rara vez veían, estaba muerto, y que su mujer e hijo habían denunciado su asesinato a la policía. Pronto se desataron especulaciones en torno al relato. Amity notaba las miradas curiosas que le dirigían y se daba cuenta de que era sospechosa del asesinato de Samuel. Al salir a la calle, hacía acopio de su fuerza de voluntad. El señor Moldon, dueño de la tienda, le pagó un precio muy justo por sus pieles de caribú y uno todavía mejor por los arneses, que tenían una excelente hechura. Esto significó que Amity era solvente, siempre que manejara sus recursos con frugalidad. David era su más importante motivo de preocupación. Seguía sin decir palabra desde aquel día aciago. Tampoco había llorado. Se limitaba a seguir a Amity como una pequeña sombra, aferrado a ella, y por las noches despertaba gritando por las pesadillas. Amity imaginaba que la razón de su mutismo era la profunda impresión, y que si solo pudiera llorar, la situación mejoraría. Ella tampoco había llorado por Samuel, y empezó a sentirse culpable. Estaba segura de que no era indiferencia de su parte. No se había casado con Samuel por amor, pero conforme pasaron los años, llegó a sentir por él un sentimiento muy parecido. Amity jamás imaginó que el policía montado Hillwig iba a encontrar en la cabaña algo que la absolviera de cualquier sospecha de culpa. No confiaba en que encontraran a los asesinos. Cuando Hillwig regresó del Thorndyke, el tiempo había empezado a descomponerse. Amity se resignó al hecho de que David y ella tendrían que permanecer en el fuerte Selkirk hasta el deshielo. Tras oír el informe del agente, el sargento Bullacombe le pidió a Amity que se reuniera con él para conversar. Cuando ella llegó, ambos hombres estaban allí. Tome asiento, señora, indicó el sargento. Tráele un poco de café a la señora Jones y dale al niño una paleta de dulce. Amity reparó divertida en el uso del título de cortesía. Se sentó y rodeó a David con el brazo. Ha esperado mucho tiempo, señora Jones. El joven Jim le trae noticias buenas y malas. Les dará gusto saber que lo que vio en su cabaña en efecto apoya su historia. Encontró las ruinas, por supuesto, y el cuerpo de Samuel. Se tomó la libertad de sepultarlo de un modo más adecuado entre los árboles. También me dice que alguien había movido una piedra de la chimenea. Pero, sargento, yo le dije que... dijo Amity asombrada. Sí, lo sé, pero no se lo comenté a Jim. Quería saber qué descubría por sí mismo. Había un montón de huellas de botas en el lugar, y no todas eran iguales. Encontró restos de una fogata que alguien tuvo encendida varios días, de modo que al parecer hubo gente por allí. Por supuesto, no sabemos si fueron los tres que usted mencionó. Sin embargo, estuvieron lavando arena. Había algunos montones de escombros cerca del río. Es probable que hayan sacado lo que pudieron y pretendan registrar su propia demanda de propiedad. Lo malo es que Jim lo siguió durante un buen trecho. Viajaron por el valle del Thorndyke hasta el Yukon y de allí río abajo hacia Alaska. No tenía objeto ir tras ellos hacia allá, de modo que volvió aquí con el informe. ¿No podrían volver sobre sus pasos? Tal vez, pero me extrañaría. Supongo que consiguieron lo que buscaban, un buen hallazgo, y llegada la primavera reaparecerán por la cabaña, donde tendrán la buena suerte de encontrar oro y entonces uno de ellos tratará de registrar la propiedad. Esa es otra buena razón para quedarme aquí hasta el deshielo. Amity se puso de pie y asintió. Le agradezco que no crea que inventé la historia para encubrir mi culpa. Me da gusto que su asistente haya encontrado huellas de los tres hombres. Eso no fue lo que me convenció, puntualizó el sargento Bullacombe. Me convenció que Jim encontrara el agujero donde usted había puesto la cruz.
No creo que usted sea una mujer de sangre fría ni una hipócrita. Supongo que tendría que ser las dos cosas para asesinar a su marido, quemar la casa y luego esperar para poner una cruz. Ahora bien, podría haber hecho la cruz de camino hacia acá como una especie de toque sentimental para la historia, pero no habría un pequeño agujero en la tierra en el lugar preciso. Entonces tengo más suerte de lo que imaginaba, suspiró Amity y rió. Ya no necesito guardar el otro secreto, ¿o sí? Yo le recomendaría que sí. Tendrá que echar mano del oro, por supuesto, pero hágalo poco a poco. Cualquiera puede encontrar una pepita de vez en cuando. Trata de contener la estampida, ¿verdad, sargento? Digamos que sí, admitió él, irónico. En cuanto quedó claro que el regreso de Herwick no conduciría al arresto de Amity Jones, todas las actitudes hacia ella cambiaron radicalmente. La discreta sugerencia del pastor, en el sentido de que Amity era más víctima del pecado que pecadora, sin duda influyó en ello. Ante los demás ciudadanos del fuerte Selkirk, Amity parecía una mujer con gran dominio de sí misma. Una mujer dura y sola, pero en ese lugar la dureza le sería útil. Amity seguía sin llorar por Samuel, y tampoco había encontrado una vía de escape para la furia que le roía las entrañas, furia contra las injusticias que la vida le había deparado. Sabía que muy dentro de ella había un núcleo de emociones bullendo como lava ardiente. Deseaba que de alguna manera la lava subiera a la superficie, hiciera erupción y la dejara liberada. Posiblemente entonces sabría qué quería hacer. Por el momento no se le ocurría nada, excepto lograr que los asesinos de Samuel fueran llevados ante la justicia. La sospecha y más adelante la certidumbre de estar embarazada concentró su atención. Había una remota posibilidad de que el niño fuera de Samuel, pero era más probable que lo hubiera concebido con uno de los asesinos. La idea le causaba repulsión. En Inglaterra, en casi todas las aldeas, existían mujeres que a cambio de un dinero libraban a una víctima como ella de su carga, pero Amity dudó que la diminuta comunidad blanca del fuerte Selkirk contara con tal servicio, y en todo caso no podría guardar el secreto. Solo le quedaba una opción: abandonar el fuerte Selkirk inmediatamente antes de que su estado fuera evidente y establecerse en otro sitio hasta que naciera la criatura. Entonces, si no se parecía a Samuel, la asfixiaría. Había vivido en ese territorio el tiempo suficiente para saber lo difícil que era construir un refugio capaz de albergarlos a ella y a David durante todo el invierno, calentarse y proveerse con bastantes alimentos para no morir de hambre. Pero era posible. Muchos buscadores de oro sobrevivían al invierno en sólidas tiendas equipadas con estufa, y en invierno las piezas de caza podrían conservarse indefinidamente. Cuando el sargento Bullacombe se enteró de sus planes, intentó disuadirla. No, sargento, porfió ella. Sé que parece tonto, pero no puedo quedarme aquí todo el invierno. Aquí soy un parásito, y esa sensación me desagrada. ¿A dónde piensa ir? No lo sé. Solo puedo decirle que no nos encontrará de vuelta en el territorio de Samuel y que no iré a Daya. Cuando se convenció de que no haría desistir a Amity, el sargento Bullacombe la ayudó consiguiéndole otra canoa para transportar su equipo, que pronto incluyó una tienda, una pequeña estufa con chimenea y provisiones para el invierno. El hecho de que pagara todos estos objetos con pepitas de oro puro causó bastante revuelo. Se encogió de hombros cuando el señor Moldon comentó algo al respecto. Mi esposo Samuel llevaba mucho tiempo en el norte. Encontraba alguna pepita por aquí y otra por allá, mientras que otros se hubieran apresurado a gastarlas. Él prefería subsistir como trampero. Era una pequeña reserva, solo por si acaso. Se cuidó bien de que nadie viera el tamaño exacto de aquella pequeña reserva, pero aún así corrieron muchos rumores por el poblado, y nadie olvidaba que Samuel York había presentado una demanda de minerales en su porción del arroyo. En cuanto llegara al deshielo, la gente se guardaba estos pensamientos para sí, pero trazaba sus planes con la esperanza de hacer fortuna. Amity y David viajaron corriente abajo por el Yukón hasta que pasaron por el recodo en que desembocaba al este del río Stewart. Por motivos que no había intentado analizar, Amity iba rumbo a la frontera con Alaska. Así pues, se dirigieron de allí hacia el oeste por un arroyo tributario bastante caudaloso. Sus conocimientos de la región le indicaban que tarde o temprano el arroyo se estrecharía y se volvería demasiado turbulento para que pudiera dominar su embarcación y remolcar la segunda canoa.
En consecuencia, era apremiante elegir un sitio donde establecerse. Por fin lo halló, un lugar abrigado, donde la orilla del río subía en declive y llevaba hacia una hondonada entre dos colinas arboladas. Amity sacó las canoas del agua y miró a su alrededor. Creo que ya llegamos, Davy, anunció. Le conmovió ver a qué grado el pequeño se esforzó por ayudarla a desembarcar todo y levantar la tienda. La estufa tendría que esperar. Necesitaría hacer un pequeño trineo para moverla, pero en el lugar abundaba la leña seca y pronto ardía una fogata delante de su nuevo hogar. ¿No te parece emocionante?, preguntó Amity, tanto como expresión de su propia opinión como para difundir ese valor y comunicárselo a su hijo. David la miró con los ojos muy abiertos. Le pareció que asentía, pero no dijo palabra. En los siguientes días, Amity observaba el cielo ansiosamente. También elevaba plegarias, agradecida porque sus años con Samuel no solo le habían enseñado las habilidades necesarias en aquel territorio agreste, sino que las fortalecieron para poder ponerlas en práctica incluso en su estado. La llegada de Jake Treviscoe la tomó por sorpresa. La alegría inicial de Amity al verlo desembarcar y varar su canoa en la orilla se refrenó ante la certidumbre de que haría preguntas. ¿De modo que es usted? La saludó Jake. Eso imaginé. ¿Por qué había de imaginarlo? Anduve por el Thorndyke y vi las ruinas. Los indios me dijeron que usted se había ido al fuerte Selkirk. No me quedé muy convencido. Vi el humo y decidí investigar. Los indios estaban en lo cierto, reconoció, pero me sentía demasiado coartada, de modo que vinimos para acá. Tanto que decidió marcharse cuando el invierno está por llegar, comentó él. Como Amity no respondió, prosiguió. ¿Puedo ayudarla en algo? No me importa cortar leña si a cambio consigo uno de sus guisos. Estaría perfecto que cortara leña, aceptó ella. Me preocupaba mucho reunir suficiente para sobrevivir todo el invierno. Jake levantó su pequeña tienda junto a la de ella y después partió hacia el bosque con su hacha. Aquella noche miró a su alrededor con aire de aprobación, al tiempo que comía con buen apetito el guiso prometido. Eligió un buen lugar, señora York, aunque habría sido mejor que pasara el invierno en el fuerte Selkirk. Jones, le corrigió Amity. No la entiendo, comentó él desconcertado. Jones, repitió ella. Descubrí que Samuel ya tenía esposa, de modo que sigo siendo Amity Jones, pero prefiero que me llamen señora, por David. ¿De modo que ya se enteró? ¿Usted lo sabía? Todos lo sabíamos, repuso Jake, cuyo tono era de disculpa. Bueno, sabíamos que tenía esposa y que ella lo había abandonado. Pensamos que usted era la esposa que había dejado en Inglaterra y que el matrimonio con Eda era el bígamo. Ella se había ido, de modo que, ¿para qué afligirla? Samuel llevaba 15 años aquí. ¿Cómo podría haberme quedado en Inglaterra ya casado con él? Tanto tiempo llevaba en Canadá. Cuando usted llegó hacía 4 o 5 años que Samuel York estaba en el norte. Usted tendría que haberse casado muy joven con él, pero nunca le preguntamos su edad. Pero más adelante, cuando le dije que había sido su novia por correo, usted debió darse cuenta. Lo pensé, admitió Jake, pero si le hubiera dicho que era muy probable que no estuvieran casados cuando ya esperaba a David, ¿le habría resultado más fácil la cosa? No, reconoció Amity. ¿Cómo se enteró? ¿Por eso quemó usted la casa? La propuesta era tan descabellada que la hizo reír. No sabía de la existencia de Eda York hasta que llegué al fuerte Selkirk. Suponía que David y yo heredaríamos la demanda de propiedad de Samuel. Fue cuando descubrí que no, y la causa. ¿Entonces la tumba es de Samuel? Amity asintió. A regañadientes, contó lo mismo que a la policía. Jake era un buen amigo y si había alguien a quien decírselo, era él. La escuchó sin hacer comentarios hasta que terminó. ¿Y era oro o pirita?, preguntó cuando Amity concluyó. Oro, contestó ella titubeando. ¿Sabe lo que eso significa? Si sale al mundo con lo que supongo que tiene, en menos de un año este territorio estará invadido de buscadores. Entonces será mejor que usted registre su demanda primero, aconsejó ella con amargura. Tal vez lo haré, pero no ahora. Treviscoe miró a su alrededor. ¿Piensa establecerse aquí? No lo sé. ¿Por qué? No podría haber elegido un sitio mejor en caso de una fiebre de oro. Si estoy en lo cierto, Alaska empieza al otro lado del arroyo. Está usted justo en la frontera entre Canadá y Alaska. El oro que encontramos estaba en el Thorndyke, no aquí. Si en el Thorndyke hay algo de oro que valga la pena, toda esta región se llenará de excavaciones.
Supongo que también hay oro en este arroyo. Tal vez sí podría usted instalar una posada. Por lo pronto me concentraré en sobrevivir este invierno. Al menos déjeme construirle una cabaña, sugirió Jake, y la miró pensativo. Si voy construyéndola alrededor de la tienda, le dará un poco más de protección, aunque solo llegue a unos 4 o 5 troncos antes del invierno. ¿Qué le parece? Amity se mostró titubeante. Era un ofrecimiento generoso de su parte, pero no estaba segura de qué implicaba respecto a las intenciones futuras de Jake. Había ido a ese lugar para dar a luz en total soledad a un hijo no deseado. Lo último que quería era tener por allí a alguien que le impidiera llevar a cabo su plan después del nacimiento. Sin duda tendrá cosas más urgentes que hacer, sugirió. Si las tuviera no se lo ofrecería. Le dirigió una mirada penetrante. No se preocupe, me marcharé en el momento que usted así lo desee. En ese caso, Amity esbozó una sonrisa tímida. De acuerdo, no se diga más. Jake era hombre de palabra y lentamente empezó a construir una cabaña alrededor de la tienda. Al cabo de una semana, Jake desapareció durante varios días sin despedirse. Cuando reapareció, traía consigo un pequeño trineo que necesitaba reparaciones y 3 perros esquimales famélicos. Desechos, le explicó a Amity. No medraron durante el verano, de modo que iban a matarlos para alimentar a los que sí. En la mayoría de los poblados hay algunos como ellos cada otoño. Es cuestión de alimentarlos y saldrán adelante. ¿Y el trineo y los arneses? Amity sabía muy bien que nadie habría incluido aparejos tan valiosos junto con los perros por el mismo precio. Llegué a un trato. Ya me alojará usted gratis cuando al fin tenga su posada. Los perros estaban en condiciones lamentables, pero Jake tenía razón sobre la conveniencia de alimentarlos. Al principio Amity temió que la dejaran sin comida para el invierno. Sin embargo, conforme crecieron y su aspecto mejoró, su apetito se normalizó y dejaron de constituir una amenaza. Cierta noche, ella y Jake Taviscoe estaban sentados cerca de la estufa, después de acostar a David. Jake miró la pequeña silueta. Creo que desde que llegué no he oído a ese niño hablar. No ha dicho palabra desde que mataron a Samuel. Se limita a seguirme todo el tiempo. ¿Y no te preocupa? Preguntó él. Unos días antes habían empezado a tutearse. Por supuesto que me preocupa, exclamó ella, dejando traslucir su profunda ansiedad. Si recuerdas, parecía un loro. Ahora ni una palabra. Es extraño. Creo que tampoco ha derramado ni una lágrima por su padre, aunque se querían mucho. A veces me pregunto si sería mejor que el pequeño llorara. ¿Y tú? Preguntó él, arrojando un leño a la estufa. ¿Yo? No ha pasado un solo día desde entonces en que no extrañe a Samuel. No me refería a eso. ¿Quieres decir que sí he llorado? ¿De qué serviría? La pregunta era tan obviamente retórica que Travis Coe no intentó responder. Pasado un rato comentó: Cualesquiera que fueran tus razones para venir a estas tierras, tengo la impresión de que llegaste a querer a Samuel York. Nos entendíamos bien. Más que eso diría yo, insistió él con suavidad. Amity meditó un momento. Tal vez sí. Por lo menos después de aquella rabieta cuando me fui de casa. ¿Sabes? Samuel jamás pretendió que yo me disculpara. Solo preguntó si había regresado por mi voluntad. Fue un hombre que sabía lo que de verdad era importante. Amity nunca había pensado en él en esos términos, y se dio cuenta de que Jake tenía razón. Samuel siempre había comprendido cuáles eran las cosas trascendentes. Por un instante las lágrimas asomaron a los ojos de Amity. Levantó una mano impaciente por enjugarlas, y se encontró con que le tendían un gran trozo de lino. Sonrió débilmente. Lo siento, me estoy portando como una tonta. Nunca te disculpes por ser humana, la reconvino Jake. Es que la muerte de Samuel fue tan absurda. Cada vez era más difícil reprimir las lágrimas, y el pañuelo se volvió necesario. Alzó los ojos hacia Jake. ¿Por qué tuvo que sucederle esto? ¿Por qué a él? Jake la rodeó con el brazo y la acercó hacia sí. Fue un gesto afectuoso y tierno que abrió las compuertas. Amity se aferró a él cuando el dolor que tenía varios meses ocultos en sus entrañas afloró y la hizo sacudirse con violentos sollozos. Me estoy portando como una niña de escuela, dijo al fin. Te estás portando como una mujer que perdió a su marido del modo más terrible, la corrigió él. Amity Jones exhaló suspiros entrecortados. Los sollozos la hacían estremecerse. Pero eso no es todo. No era mi marido, sino el marido de alguien más.
Él te consideraba su esposa, ¿no es eso lo que importa? Supongo que sí, repuso Amy dubitativa y desesperada. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Hizo qué? ¿Cometer bigamia? Imagino que se sentía solo. Cuando menos intentó cierta forma de matrimonio. La mayoría de los hombres que andan por aquí ni siquiera se hubiera tomado la molestia. Yo no habría venido sin un matrimonio por medio. ¿Crees que era preferible casarte con tu carnicero? ¿Lo recuerdas? Amy se sorprendió. Reflexionó sobre la pregunta. No, no me parece preferible. Entonces, a pesar de que te decepcionó, Samuel te dio una vida mejor de lo que hubieras esperado. Entonces no puedes reprochárselo, ¿o sí? Supongo que no. Jake le puso un dedo en la barbilla y besó la mejilla húmeda. Creo que es hora de dormir. Cuando Amy despertó al día siguiente, se sentía más serena de lo que había estado en mucho tiempo. En los días siguientes, se dio cuenta del efecto benéfico que habían ejercido las lágrimas sobre su ánimo. Descubrió que todavía lloraba un rato de vez en cuando, pero los arranques eran breves, y al terminar se sentía mejor. Pronto la primera capa de nieve cubrió la tierra, y poco después hubo pocas noches sin nieve. Ahora otra preocupación sustituyó a las anteriores. Se daba perfecta cuenta de que su cintura cambiaba de talla. No deseaba estropear la armonía que parecía existir entre ella y Jake, pero no quería que él conociera su estado, ya que tenía la certeza de que insistiría en quedarse. Si hubiera estado completamente segura de que el hijo era de Samuel, no habría preferido a nadie más a su lado. No obstante, tenía sus propios planes para aquella criatura, y sospechaba que él se quedaría atónito si conociera sus intenciones. Conforme el abdomen aumentaba más y más su volumen, se convenció de que su amigo Jake sospechaba algo. Estaba segura de que lo había descubierto observándola con expresión intrigada, y empezó a idear la manera de pedirle que se marchara sin ofenderlo. Por fin, y a regañadientes, decidió que lo mejor era no perder más tiempo, y de una vez afrontar la situación. Eligió hacerlo a la hora de la comida. Jake, supongo que querrás irte, empezó a decir. ¿Ah, sí? Si no te vas pronto no llegarás corriente abajo antes del invierno, y me parece mal retenerte aquí. No estás reteniéndome aquí, yo no me quedo en ningún sitio si no quiero. Mitty pensó que él rehusaba deliberadamente entenderla. En realidad yo me parece que es un buen momento para que te vayas. ¿Me estás echando? Mitty deseaba evitar decirlo con semejante brusquedad. Sí, creo que sí, admitió. Entonces, ¿para qué dar tantos rodeos? Si no me quieres aquí, me iré. Hizo una pausa y la miró. Pero si crees que puedes llegar a necesitarme, me quedaré. Basta que lo digas. Como Amy guardó silencio, Jace continuó. De acuerdo. Me iré por la mañana. Se puso de pie. Pero después volveré. Solo una cosa. No olvidarás nuestro trato. Señaló con la cabeza hacia la puerta. El pago por los perros. Hospedaje gratis cuando tengas la posada. Amy rió tímidamente, sin saber si Jake hablaba en serio. No lo olvidaré, respondió. Capítulo 9. Pandora. Amy recordó con claridad el comentario del sargento Bullacombe y el nombre le pareció adecuado. Nació durante una tormenta de nieve en que la temperatura bajó hasta el punto de congelación. Por fortuna su nacimiento, como el de David, fue rápido, pero el mal tiempo frustró el plan de Amy de asignar al niño alguna tarea fuera de la tienda cuando llegara el momento. Él le ayudó con el agua caliente y las mantas, y después permaneció sentado, silencioso y atento, durante el parto. Después del nacimiento, Amy envolvió a la pequeña en una manta, la tomó en brazos y la contempló sin sentir la repugnancia que había esperado. De algo estaba segura, no era hija de Samuel. Tenía el cabello claro y los ojos de un intenso azul zafiro. Aunque no le dio las palmaditas acostumbradas, la criatura parecía respirar de manera normal. Dame un poco de agua tibia, Davy, pidió. Desenvolvió a la recién nacida y la bañó. Cuando la criaturita reaccionó y se agitó entre los brazos, despertó en Amy instintos que ésta hubiera preferido mantener reprimidos. Se abrió la parca y la camisa y se puso a la pequeña al pecho. Había abandonado el proyecto de asfixiarla. Amy no creía que pudiera amar a una criatura concebida de una manera tan brutal, pero la pequeña era inocente. Después del deshielo, la llevaría fuera del territorio y buscaría un orfanato donde dejarla. Mientras tanto, haría lo mejor posible. Le sonrió a David. Es tu hermanita, explicó.
Tendremos que cuidarla bien por el frío que hace. David, muy silencioso, se convirtió en el brazo derecho de Amity. Él se encargaba de abastecer a la familia con conejos y otros animales pequeños que podía atrapar con cepos. A veces, Amity sentía que el pequeño estaba madurando antes de tiempo, sobre todo cuando lo veía sentado junto a la estufa, mirando con expresión grave cómo ella cuidaba a Pandora. Amity trataba de hacerlo participar en los juegos que practicaba con la niña. Sin embargo, él parecía haber perdido la capacidad de jugar a la vez que la del habla, y se comportaba como un anciano caballero. Por ello, una tarde se sorprendió al verlo salir del bosque, corriendo todo lo que le permitían sus cortas piernas forradas de pieles. Amity tomó el rifle y se apresuró a su encuentro, preguntándose qué habría ocasionado aquella insólita carrera. David la sujetó por la orilla de la parca y la arrastró al interior de la tienda, a la vez que miraba temeroso hacia atrás. ¿Qué pasa, David?, le preguntó. Por supuesto, el niño no respondió. Amity se asomó por el orificio de la tienda. No se veía nada que explicara la agitación de David. Desamartilló el rifle y lo apoyó contra la pared de la tienda antes de abrazar a su hijo. No hay nada, mi amor. David agitó la cabeza y miró hacia la entrada, asustado. Unos 10 minutos después, 3 de los perros huskies lanzaron el tipo de gruñido que anuncia la llegada de un extraño. Amity volvió a asomarse. Un hombre salió de entre los árboles, dando traspiés. Llevaba una bota para nieve y se apoyaba en una rudimentaria muleta. Sin pensarlo dos veces, Amity se subió la capucha de la parca y corrió hacia él. Pocos metros antes de llegar se detuvo en seco, con un nudo en el estómago. Algo en el hombre le resultó familiar. Tenía hielo en la barba rala y en el bigote. El rostro macilento mostraba las inconfundibles manchas blancas de la congelación, pero fueron los ojos, que asomaban bajo la gorra de piel de rata almizclera, lo que paralizó a Amity. Eran unos ojos azul claro, lacrimosos y anormalmente saltones. Uno de los asesinos de Samuel, uno de los hombres que la violaron, incluso quizá el padre de Pandora. Lárguese, gritó Amity mientras retrocedía. Regrese por donde vino, no se acerque más. Lárguese de aquí. Era obvio que el hombre no la había reconocido. Incluso Amity dudó que la hubiera oído, porque el sujeto continuó su marcha tambaleante. Amity siguió retrocediendo. Ahora podía ver que el hombre tenía una pierna fracturada. El pie seguramente estaba congelado, y al descongelarse se gangrenaría. Con una satisfacción primitiva, Amity se dio cuenta de que el hombre prácticamente estaba muerto. Habían llegado casi a la pared a medio construir de la cabaña. Amity alcanzó a ver a David en el umbral. Al volverse para ordenarle que regresara dentro, se dio cuenta de que los ojos aterrorizados del niño estaban fijos en el extraño y que había sacado el rifle cargado. En ese momento comprendió que no fue la aparición de un hombre herido que se dirigía hacia él lo que asustó al niño en el bosque. David también había reconocido en aquel hombre a uno de los asesinos de Samuel. No, David, no lo quiero, dijo al creer que el niño le llevaba el rifle. Regresa adentro y cuida a Pandora. David no la oyó. Usó ambas manos para cargar el arma. Enseguida apuntó sin titubear contra el asesino de su padre. David, no, gritó Amity. Se precipitó hacia él, pero llegó demasiado tarde. El pequeño disparó. El culatazo lo hizo soltar el rifle. El extraño lanzó un grito y cayó en la nieve. Amity llegó hasta David y lo tomó entre sus brazos. ¿Debía felicitarlo por vengarse de un sujeto tan bestial y repugnante? ¿O tenía que reprenderlo por matar finalmente a un ser humano, aunque se lo mereciera? No hizo ni lo uno ni lo otro, sino que lo condujo tranquilamente a la tienda. Durante largo tiempo permaneció sentada en el borde de la plataforma de dormir, abrazada a su hijo y meciéndolo como cuando era bebé. David, quiero que permanezcas aquí con Pandora, dijo, y lo soltó. Tengo que arreglar algunas cosas allá afuera. Amity se cubrió la cabeza con la capucha y salió al frío. El cuerpo quizá estaría rígido ya, pensó, pero debía deshacerse de él. Lo último que necesitaba eran animales de rapiña cerca de su tienda. Tendría que arrastrar el cadáver y cubrirlo con nieve. Cuando llegó junto al muerto, vio una herida superficial en el muslo de la pierna sana. La bala de David no podía haber matado al hombre. Al parecer, en medio de su debilidad, la rozadura le hizo perder el equilibrio. El frío y su estado anterior se encargaron del resto. No pudo evitar una sensación de alegría al verlo muerto. Amity respiró hondo y puso manos a la obra.
Enganchó el pequeño tiro al trineo antes de subir el cuerpo en él. Después trepó en los patines y acicateó a los perros rumbo al bosque. Cuando regresó a la tienda 2 horas más tarde, atrajo a David hacia ella y lo abrazó con fuerza. La bala le dio en la pierna, Davy. Estaba casi muerto. Fuiste muy valiente por defendernos. Ahora vamos todos a dormir. Pocos días después de este suceso traumático, Amy oyó que alguien gritaba su nombre. Tomó el rifle y salió. Un hombre se acercaba a ella con un tiro de perros, pero todavía estaba lejos. «Amity», gritó. «Amity Jones». Entre la capucha con borde de piel y la tupida barba, era imposible distinguir las facciones. Sin embargo, algo en él le resultaba familiar. «Amity», repitió. Esta vez la voz fue inconfundible. Amity dejó caer el rifle y corrió hacia él. «¿Jake? Jake, no sabes qué alegría me da verte», exclamó. No pareció extraño que cuando Amity llegó a su lado, Jake saltara de los patines del trineo y abriera los brazos para recibirla. Ella se aferró con fuerza a él durante varios minutos, llorando, y él la estrechó sin decir palabra. Solo cuando Amity alzó la mirada con las mejillas aún húmedas, Jake comentó: «Vaya modo de demostrarlo». Pese a la tensión reprimida que había experimentado durante los últimos días, Amity rió en medio de los sollozos. Los labios de él rozaron el cabello que escapaba de la capucha. «Así está mucho mejor», musitó. «Ahora cuéntame qué te ha ocurrido». En pocas palabras, Amity le relató el incidente. «¿Estás segura de que se trataba de uno de los 3 individuos?», preguntó Jake. «Claro, no me equivoqué y David tampoco». «No, supongo que era de esperarse». «Háblame del bebé». «¿Qué sabes tú de un bebé?», inquirió ella. «Por todos los cielos, mujer, ¿crees que no me di cuenta de tu embarazo cuando estuve aquí en el otoño? En esa época me echaste, ¿ya no te acuerdas? Sospeché que no me querrías por aquí cuando naciera». La voz de Jake sonaba áspera y la asustó un poco. Amity se zafó del abrazo. «Ven a ver tú mismo», repuso con brusquedad. Lo condujo hasta la tienda, donde encontraron a David y a Pandora abrigados y a salvo. Amity besó cariñosamente al pequeño. «Te tengo una agradable sorpresa. ¿Recuerdas al señor Treviscoe?». Jake le desordenó los cabellos a David. «Hola, Davy, ¿cómo estás?», preguntó. Luego, sin fijarse en la falta de respuesta, agregó: «¿Qué tal tu nueva hermanita?». El pequeño David no dijo palabra y se aferró a las piernas de Amity, cubiertas con piel de caribú, pero miró sobre el hombro con el leve esbozo de una sonrisa tímida. Era más de lo que Jake había esperado. Ya había admirado a Pandora. «No recuerdo cuando vi un cabello así por última vez». «Los bebés rara vez conservan el cabello tan rubio», puntualizó Amity. «No le veo mucho parecido con ninguno de sus padres». Amity ya se había preparado para ese comentario. «Yo tampoco. Supongo que salió a sus abuelos. Heredó los ojos de mi madre, pero no tengo idea hasta qué grado puede parecerse a los padres de Samuel». «Estas cosas a veces se saltan una generación», coincidió Jake, antes de abandonar el tema. Amity estaba ocupada en preparar a la niña para dormir, por lo que no reparó en la rápida mirada pensativa que él le dirigió. Jake cruzó la tienda y empezó a desembalar. Sacó un objeto largo como una vela, envuelto en papel, y se lo dio a David. David abrió el paquete y el rostro se le iluminó de felicidad al ver las dulces tiras doradas y retorcidas de un alfeñique de caramelo. «¿Estuviste en Daya?», exclamó Amity. «¿Y en Juneau? ¿Sabes que ya corrió el rumor sobre el oro?». «Tonterías, no es posible. No tan pronto», dijo Amity. «Pues sí, no podría reconocer Daya. Ahora hay más blancos que indígenas. Se están congregando al pie del paso Chilcoot y suben en fila india. Dicen que la policía montada del noroeste estableció la frontera en la cima y no está dejando pasar a nadie que no lleve consigo provisiones para un año». Di un vistazo, hice algunas preguntas y me largué de allí. ¿A Juneau? En efecto, en Juneau hay montones de barcos que esperan traer más buscadores hacia aquí cuando llegue el deshielo. Amity movió la cabeza. «No puedo creer que haya sucedido tan rápido». «¿Por qué no? Solo hizo falta que alguien enviara una carta desde el fuerte Selkirk en la que dijera a un amigo que viniera acá en la primavera y harían fortuna juntos. ¿Cuántos amigos crees que resistirían la tentación de confiarle el secreto a otros?». Visto así, resultaba lógico. «¿Pero por qué seguiste hasta Juneau?». En lugar de responder, Jake buscó en su mochila un paquete pleno envuelto en tela impermeable. «Ábrelo», instó a Amity. Amity obedeció y encontró un gran sobre que contenía varios documentos. «Jake, no entiendo», dijo Amity cuando leyó el contenido. «Registré a tu nombre una demanda de propiedad de estas tierras, a ambos lados del arroyo,
para colonizar y buscar oro. De este lado estás en Canadá, al otro lado es Alaska. Puedes buscar el oro tú misma, cobrar una cantidad a los que quieran usar el río, trabajar la tierra o esperar hasta que la afluencia esté en su apogeo y vender. Serías rica para retirarte a Inglaterra. ¿Hiciste todo esto en Juneau? Claro que no. Allí solo pueden registrarse las demandas de Alaska. Las demás las presenté en el fuerte Selkirk. ¿A dónde no vas nunca? Igual que Samuel. Jake señaló su barba con el índice. Me jugué la posibilidad de que nadie me reconociera. Amity contempló su nombre en los certificados. Te lo agradezco mucho, comenzó a decir. Te metiste en muchos problemas por mí. Lo miró fijamente. ¿Son legales si alguien más los obtiene por uno? Firmé como tu agente. Además, levanté una demanda a mi nombre en Juneau, lo que acalló cualquier sospecha que pudiera haber. No di mi nombre en el fuerte Selkirk. Amity estudió los certificados canadienses. Aquí dice John Biscoe, que firma con una cruz. Leyó a Amity y lo miró interrogante. Jake sonrió de oreja a oreja. De pronto descubrí que jamás había aprendido a escribir, pero tenía que darles algún nombre. Explicó con aire de inocencia. No es mi culpa que el secretario haya entendido mal. Amity envolvió otra vez los certificados antes de guardarlos. ¿Qué piensas hacer ahora, Amity? Ahora que sé que las demandas que presentaste a mi nombre, apenas he tenido tiempo de hacerme la idea. ¿Puedo sugerirte algo? Le llevas una buena ventaja a todos los buscadores recién llegados que apenas andan por el Chilcut, porque no trabajas tus tierras a ambos lados del arroyo. Te enseñaré cómo lavar el mineral. Si encuentras oro, podrás guardarlo como un ahorro. Después, si quieres, podrías vender tus derechos e irte. Y si no encuentro oro, en ese caso no estarás peor que ahora. Lo pensaré, repuso Amity tras meditar un momento. No durmió en casi toda la noche, dándole vueltas al asunto. Por la mañana le informó a Jake que seguiría su consejo. No durmió en casi toda la noche dándole vueltas al asunto. Por la mañana le informó a Jake que seguiría su consejo. ¿No te importa que me quede aquí hasta el deshielo? Preguntó temeroso él. Cuento contigo. Vas a enseñarme cómo lavar el mineral. De acuerdo. Primero tenemos que cavar, explicó Jake. Después sacamos tanto lodo como sea posible, y cuando los ríos vuelvan a correr, lo tamizamos en una artesa oscilante para ver qué encontramos. ¿Cómo cavamos en el suelo congelado? Preguntó Amity con expresión de sorpresa. Hay que descongelarlo. Día tras día encendieron fogatas en la tierra. Amity descubrió que después de arder durante 24 horas, podía excavarse el terreno hasta unos 30 centímetros de profundidad. Hacían un montón de lodo y encendían una nueva fogata dentro del agujero para descongelar los siguientes 30 centímetros más o menos. Asignaron a David la tarea de cuidar las fogatas. Cavaron muchas de esas minas rudimentarias en varios puntos en ambas márgenes del río. Jake se encargó de excavar todos los agujeros y además construyó una mesa de lavar y una artesa oscilante que usarían cuando el agua corriera otra vez para lavar el mineral y separar el oro de la tierra. Amity ayudaba cuando podía, pero atender a Pandora y cocinar para todos ocupaba la mayor parte de su tiempo. Los días se hicieron más cálidos y cuando se inició el deshielo, Jake enseñó a Amity y a su hijo cómo tomar una paletada de sedimento del río, vaciarlo en una especie de batea que parecía una sartén profunda sin mango, agregar agua del río y revolverla para decantar el lodo disuelto más ligero. El oro, de mayor peso, quedaría sentado en el fondo. El interés de David pronto declinó y el grueso del trabajo recayó sobre Amity, en tanto que Jake manejaba una mesa de lavar y una artesa oscilante. David cuidaba a Pandora y a veces pescaba en un tranquilo remanso arroyo arriba. Cierto día regresó de allí corriendo en dirección a Amity, a la vez que gritaba emocionado y mostraba la mano abierta. ¡Mami, mami, mira lo que encontré! Amity dejó caer la batea y Jake la pala. Ambos corrieron hacia el niño. Miraron boquiabiertos. David sostenía en la mano unos 5 o 6 gramos de oro en bruto. El oro no fue el único motivo de incredulidad. Amity levantó a David en brazos y lo besó. ¡Qué niño tan listo! Exclamó con lágrimas en las mejillas. Si David pensó que ella se emocionaba por el hallazgo, Jake sabía que aquel arrebato se debía al sonido de la voz de su hijo. Muy bien, Davy, lo felicitó Jake. Enséñanos dónde lo encontraste. David los condujo al arroyo arriba, al sitio donde había estado pescando.
Apenas asomada en la orilla, bajo una delgada capa de piedra fracturada por la reciente helada, se veía una banda amarilla de casi 1 centímetro de espesor. Jake se arrodilló y levantó la losa más superficial. La veta tenía unos 15 centímetros de ancho. Alzó la vista hacia Amity, que estaba de pie a sus espaldas, rodeando a David con un brazo. Lo logramos, musitó. ¿Hasta dónde llega? Preguntó Amity. Pronto lo sabremos, y aunque eso fuera todo, seríamos ricos. Jamás había visto algo así. ¿Por qué David no la encontró hasta ahora? Quiso saber. En el otoño ya estábamos aquí y sé que pescaba en el mismo sitio. Supongo que la helada hizo que se cuarteara la roca. Jake se puso de pie. Podemos decantar el sedimento para empezar, pero acercaré la mesa de lavar y la artesa. Hay que cruzar los dedos y trabajar esta veta lo más que podamos. ¿Con los dedos cruzados? Preguntó Amy riendo. ¿No sería más lento? Jake la miró sin comprender durante un momento. Después tomó un puñado de nieve y lo comprimió para hacer una bola. Cuando Amy lo vio alzar el brazo para lanzarla, se recogió la falda y corrió. La bola de nieve la alcanzó entre los omóplatos y la hizo perder el equilibrio. Al momento que tendió una mano para apoyarse, encontró a Jake, que la tomó de la otra mano para evitar que cayera. Amity se irguió riendo a carcajadas. Gracias, jadeó. ¿Por la bola de nieve o por darte la mano? Jake aún le sostenía la mano y la miraba a los ojos. La acercó a su pecho y la besó, primero con suavidad. Después, como ella no intentó retirarse, le dio un beso suave y prolongado. Ella respondió con un deseo que la sorprendió. Los labios de Jake se volvieron más vehementes y apremiantes, y Amity no mostraba ninguna renuencia. Sentía una calidez interior, una excitación totalmente nueva para ella. Solo sabía que deseaba que se prolongara sin parar. David rompió el hechizo. Dio un tirón a la falda de su madre. Pandora está llorando, anunció. En efecto, la pequeña lloraba a todo pulmón, y Amity se zafó a regañadientes del abrazo de Jake. Debo ir, se disculpó con una sonrisa tímida. Claro, no tenemos prisa. El comentario la puso nerviosa porque imaginó a qué se refería, pero dudaba cómo debía reaccionar. Se alegró de tener que volver al lado de Pandora para alimentarla. Amity y David pasaron la tarde lavando el sedimento, en tanto que Jake acercaba el equipo más pesado. David no dejaba de hablar, en parte consigo y en parte con su madre, pero Amity estaba muy distraída. La calidez del abrazo de Jake permanecía con ella e iluminaba con un tenue resplandor rosado todas sus acciones. ¿Acaso amaba a Jake? Y de igual importancia, ¿la amaba él? Si él la amaba, ¿por qué nunca le dio el menor indicio? Además, recordó, solo la había besado. Cuando terminaron de cenar, Pandora se durmió y David se rebujó entre las mantas. Amity salió de la tienda y se acercó a Jake, encaramado en el muro a medio construir de la cabaña. Debería terminar esto, dijo él, dando un golpecito a los troncos. ¿Sabes? Para eso regresé. ¿Tiene algún objeto? Lo tendría si planeáramos quedarnos. Ahora que encontramos una buena veta, tomemos lo que se puede y vayámonos de aquí. Tengo la corazonada de que la veta podría atravesar el río fácilmente, señaló. Y esa parte está a mi nombre. Cuando hayamos sacado lo que podamos del hallazgo de hoy, quisiera trabajar mi propiedad durante un tiempo. Amity notó un vago sentimiento de decepción en su interior. Empezaba a parecerle que Jake haría lo que quisiera, aunque eso implicara alejarse de ella. No veo ningún motivo por el que no puedas terminar la cabaña para tu propio uso, sugirió ella. Creí que pensabas vender tu propiedad gracias al oro que encontramos aquí. Sí, pero seguramente puedo vender la propiedad y dejarte con algún tipo de derecho para habitar la cabaña, ¿no? Tal vez. Por el momento necesitamos todo nuestro tiempo para trabajar el terreno. Si empieza a agotarse, volveré a pensar en la cabaña. También necesitamos cazar, apuntó Amity. Me llevaré a Pandora conmigo mañana para ver qué consigo. Cazar es trabajo de hombres. También lo es cargar lodo en la artesa, y yo te diré cuál de los dos prefiero. Río. Supongo que David ya estará dormido. Voy adentro. De cualquier forma, eres una mujer muy decidida, señaló él. Ella lo miró por encima del hombro. No creo que cualquiera con otras condiciones durara mucho por aquí. ¿Tú crees que sí? En el interior, David dormía tan profundamente como su hermana. Jake se acercó al pequeño ovillo de pieles que ocultaban el cabello rubio. Con un dedo apartó con suavidad las pieles del rostro de Pandora. Sonrió y se volvió hacia Amity. Si conserva ese cabello, cuando sea mayor se convertirá en el centro de las miradas. Pues eso no me parece ningún motivo de orgullo, repuso Amity con brusquedad, dando media vuelta para preparar café.
Se había encariñado con Pandora, pero aún no superaba del todo el recuerdo de cómo había sido engendrada. Era inaceptable que una criatura concebida de aquel modo fuese motivo de halagos. Jake pareció sorprendido. Como quieras, admitió. Se acercó a Amity, le quitó la cafetera de las manos y volvió a colocarla sobre la estufa. Más tarde, tal vez, susurró al tiempo que la abrazaba. Amity no necesitó mayor aliento para volver sus labios hacia él y recibir los besos, que si bien empezaron con ternura, pronto se volvieron apasionados y vehementes, acompañados de caricias por todo el cuerpo. Amity abrazó a Jake con un profundo anhelo, hasta la última fibra de su cuerpo clamaba por él. Cuando las manos masculinas empezaron a desabotonar su corpiño, abrió levemente los ojos y por encima del hombro de Jake descubrió el rostro de David, que los miraba horrorizado. Toda la pasión y el deseo se extinguieron. Con un grito ahogado, Amity se zafó del abrazo. Jake la soltó. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, querida? Davy, susurró y señaló con la mirada. Jake dio media vuelta y reparó en la expresión del niño, que se rebujó otra vez entre las pieles. Jake frunció el entrecejo. ¿Vivíais todos juntos en una sola habitación, allá en el Throndium? Comentó intrigado. ¿Alguna vez vio que Samuel te tomara por la fuerza? No, no creo que sea eso. Solo que la voz se le quebró en ese instante. Jake le soltó las manos. Tal vez será mejor que tomemos ese café. Amity sirvió 2 tazas y le entregó una al hombre que estaba sentado entre las mantas de piel del piso. Hizo ademán de sentarse frente a él, pero Jake le tendió una mano. No, Amity, siéntate a mi lado. No te tocaré, pero voy a quedarme aquí un tiempo y es importante que David vea que seguimos siendo amigos. Ella anhelaba estar en los brazos de Jake. También deseaba poder explicarle todo lo ocurrido, pero no se sentiría asqueado al saber la verdad. Cualquier hombre habría esperado que ella hubiera hecho algo más o puesto mayor resistencia a los asesinos de Samuel, empezando por decirles lo que deseaban saber. Pero revelar la existencia del oro hubiera sido equivalente casi a un suicidio, por no hablar de una muerte segura también para David. Amity había querido ganar tiempo y logró el suficiente para que Samuel llegara a casa. Lo trágico fue que no bastó. ¿Creería eso Jake o cualquier otro hombre? Tenía que estar muy segura de él antes de poder revelarle todo. Permanecieron en silencio hasta que fue hora de que Amity se acurrucara bajo las pieles con sus hijos y Jake se acostara en su bolsa de piel de oso en el suelo, delante de la estufa. Las cosas continuaron como antes, salvo que Amity ahora era consciente de que faltaba en su vida lo mismo de siempre. Disimulaba estos sentimientos bajo su habitual actitud práctica y animada, y trató de no sentirse ofendida por el hecho de que al parecer Jake había olvidado por completo el incidente. La veta que David había descubierto rindió generosamente durante poco más de una semana, pero conforme iban retrocediendo y se alejaban del río, se volvió más estrecha y delgada, y al final intermitente. Encontraron otro filón de oro, pero la veta que llevaba hacia él requeriría de un auténtico trabajo de minería. Me parece que entre los dos estamos sentados en una verdadera mina de oro, señaló Jake. ¿Te gustaría cambiar de opinión y quedarte? No, creo que no, contestó Amity pensativa. Me iré según nuestro plan original. ¿Te interesa comprar mi parte? Jake ponderó la oferta. Compraré tus derechos sobre minerales a ambos lados del arroyo, repuso, y el derecho de usar la cabaña, pero no compraré tu derecho de colonizar la tierra en ninguno de los dos lados. Tengo la impresión de que te convendría más conservarlo. No servirá de gran cosa sin los derechos minerales. Es muy cierto, y te juro que no pienso dejar en la tierra nada que yo mismo pueda sacar. ¿Sigues sin cambiar de opinión? Amity negó con la cabeza. No veo ningún motivo para cambiar de opinión. Vamos a explotar este filón y a dividirnos las ganancias. Después me iré.